solo los más grandes se pueden dar el lujo de hacer lo que estamos haciendo hoy. Estamos grabando por segunda vez un capítulo sobre la misma temática. O sea, somos los Zack Snyder de los podcasts. Así que hoy día invito a mi Liga de la Justicia a ser parte de este sueño, de esta locura de otoño. Y doy por primero que todo la bienvenida a nuestro gran hombre de las comunicaciones, a don Raúl Letrox. ¿Cómo está, don Raúl? Bien, aquí andamos de vuelta de las sacas de cresta Déjà vu. en mota. Sí, déjà vu. Déjà vu con tu porrazo en moto y No. déjà vu con grabar el programa otra vez. Sí, bueno, así que... Pero bueno, pues estamos de vuelta ahí a las pistas a grabar un nuevo capítulo. Vamos a traer después les contamos por qué. Primero vamos a traer a nuestro segundo player, al señor Linterna Fucsia, Aquaman. a Don Gaso, a Aquaman del grupo. Sí, Aquaman. solamente quiero dar las gracias. Las gracias por esta oportunidad de repetir Lo que ya habíamos hablado. lo que habíamos hablado, pero siempre es bueno porque además tenemos un cuarto player, ¿no? Esa era la sorpresa. ¿Qué pase, Paulo? Ah, no, todavía no. Golpe bajo, Golpe bajo a Paulo. Low blow. Pensaba que a Claudio, porque claro. pensaban probablemente que iban a ser los primeros, pero en verdad el primero del grupo ¿cómo decirlo, weón? De los mierdas. De los mierdas los que conocemos. Nuestro primer invitado es Don Ignacio. ¿Cómo estás? Hola, cabros, ¿cómo están? ¿Cómo Oye, estás? bien contento de poder participar de su podcast, así que pura agradecido por la invitación, pues chiquillos. Hagamos bueno. un mini resumen, pues. Nosotros hemos citado a Nacho varias veces. No sé si lo recordarán de capítulos anteriores, como el weón que les pasó el juego a todos. Sí, los porque weones, como cuando hablábamos del comodín, Nacho. del comodín Nacho. O la familia de los buenos que los metía a la pasta. Claro. con el cambio Sí, de Mega Man. La familia a la que le pasé El doble el Mega Man por por el Doble Dragon. Sí, aquí está. De los buenos que van a tener el Play 5 de seguro dentro del grupo, también están. Así son conocidos. Nachin, por favor, presente, háblanos de su currículum gamerístico. Bueno, no, yo juego poquito. Juego en caso. Ya partimos con mentiras. Claro. Wii Sports. Claro. Sí. No, juego en el celular nomás, no sé, Claro, soy muy de casual. consola. Claro, juego eso. No, mira, la verdad he jugado muchos juegos y muchos de esos juegos los he compartido con ustedes. La mayoría porque me ha interesado en algunos casos la historia o el trasfondo. ¿Ya? Pero compartido con nosotros, bueno, no he compartido ni una weá con este culiado del Nico, sí, pues, bueno, con nosotros, ni un juego, culiado. No, pero por ejemplo. No, sí, con el Nacho. Wow. Oye, yo también juego con el Nacho. ¿Qué pasa? Además, Compartido así como online, así jugando al mismo tiempo. Claro. Que el Raúl es prensa amarillista, el culiao quiere sacar la polémica. Se convierte en cavada, weón. Quiere poner sobre la mesa nuestro matrimonio, nuestro sagrado matrimonio. Acá hay El culiao, yo trío. no hablo de la vida privada de nadie. Este weón saca la weá a colación. ¿No? Y llegó al tiro la vieja cizañera, ¿cachai? La tenía ahí, la pasa al agua. Oye, pero Nacho, entonces igual yo cachado, a ti te gusta harto el juego, jugar en línea, pues, weón. Te gusta harto el cooperativo. Sí, lo que pasa es que por lo menos a mí, o sea, siento de que es lo más entretenido cuando uno ya está como en un endgame, porque los juegos obviamente cuando tú ya termináis la historia, o podías hacer obviamente jugar la historia completa como con personas y así, divertirte más, po. O sea, por lo menos yo creo que esa es la idea, o sea, como de pasar un buen rato jugando y pasando etapas, echando la talla obviamente, y conociendo nuevas personas. Y la verdad yo tuve como una experiencia con un grupo latinoamericano de jugadores online en un juego. Las Naciones Unidas. Claro, éramos de Little América Latina, por decirlo de una forma. En ese Ese juego.
El Neverwinter era, ¿no? Neverwinter, claro, de bueno. Dungeons and Dragons, de Calabozos y Dragones. Y ahí, bueno, había gente de Brasil, perdón, no Brasil, disculpa, de Argentina, México, Ecuador, Colombia. Entonces, no, fue bastante entretenido, igual, bastante aprendizaje. Ese fue el último juego del que saliste de rehabilitación ya, ¿cierto? Sí, ¿Esa no, fue la última pasta base? sí, esa fue mi última pasta base. No caché el momento que ya la weá se transformó casi que... Pero cuando empecé a cachar de que me conectaba súper temprano para farmear diamantes y para hacer weás, ¿cachai? Puta, ahí caché que estaba mal, po. Sí, po. Más encima que el juego La así guapa- gráficamente es una mierda, po, ¿cachai? O Sí, sea, es que hay muchos juegos sí, o sea, hay muchos juegos que son mucho más modernos, que tienen mejor gráfica, tienen mejor, no sé, interfaz, por ejemplo, de alguna forma. Puta, la weá se parchaba y se caía, ¿no? Tenía un sinfín de problemas. Pero, puta, igual, bueno, comenzó como ese juego comenzó como como una exploración con el Nico y con otros amigos, y después, bueno, tampoco lo fueron dejando hasta que yo me quedé... Fue el último que... No solo, porque tenía esta liga esta liga de la justicia de América Latina, pero ya ahí probaste la pasta base fuerte. No, ahí me metí en una guild, ¿cachai? Me metí como en un, se podría decir como, hicimos, o sea, un pacto como de cooperación para levantar no sé, una guild, ¿cachai? O sea, como una organización entre todos, claro, como un clan. Entonces ahí cada uno de alguna forma participaba en los horarios que tenía, obviamente, porque igual había un horario diferido. Bueno, haciendo, por ejemplo, no sé, juntando materiales o influencia que se llamaba para levantar un poco más el nivel, la guild, y así convertirnos en los más poderosos. Pero la wea quedó ahí nomás. Veo que te emociona el tema. Sí, eso mismo te hace Está tiritando. como que me está tiritando la pena mientras recuerda con nostalgia. Está bien. bien, Es que está esa es la pasión, po, güey. No, es que me estaba tirando como un plato, pero no quería que se que no sonara. Puta, weón. Se puso a hablar para adentro. Sí, Yo sabía que era eso, me estaba tratando de salvar, po, weón. Te estáis mandando un checopete después de la empanada de pipa, po, weón. Le estáis dando solemnidad a la wea. Sí, po. Pero bueno, o sea, yo creo que igual el Nacho ya es como de la misma, como se podría decir, escuela de nosotros, que ha jugado todos los RPG, a todos los juegos que siempre hemos hablado, y así que es un agrado tener a Nacho acá invitado, y además nuestro segundo invitado en el podcast, po. Sí. Sí, Yo he escuchado todos sus podcasts, incluso el que yo pensé que me iban a invitar, bueno, pero que No es un poco dolido. No miente, No, pero- Ignacio, no, no pero- miente. ¿no? un poco Sí, dolido. todos sus podcasts, de hecho, sé que a mí me nombran como el comodín. Por eso yo sé que es como... Sí. Pero, por ejemplo, yo pensé que me iban a invitar a un podcast de la música, al que ustedes hicieron uno de música de Cuando hablamos. Bueno, ustedes saben que me gusta la música, que es como un chiste para ustedes, weón. Yo que no me invitaron a mí, pues, weón. Cambié la weá cada rato, pues, weón. Claro. Nos costó atrevernos a tener invitados, weón. Sí. Sí. Pensábamos, Sí. bueno, de hecho ya nos daba miedo porque pensábamos que iba a ser como un fin de semana en la casa de ustedes, pues, weón, anda así como tomando, Claro, weón, 4 horas. 4 horas. Un de extended edition, así como Sí. versión extendida, así. Sí. De hecho ya nos estamos mandando como al extended, así que yo creo que deberíamos. ¿Con qué? No, pero weón, Deberíamos- vamos tranqui, sí, empezamos a Lo que hacer lo que nos convoca, po, pero lo que weón. nos convoca, sí. Ya. Sí, po. Hagamos la presentación del tema, entonces, Del tema, weón, maricón sí, apurado. po. Weón. Maricón apurado. Weón, en la reunión de pauta, ya chiquillos, hablemos al tiro del tema. Sí, para pero es no- que ahora, mira, Y ahora, weón. mira, ahora No. que tenemos Chipe Libre, que nos está arriba el Zoom diciéndonos que nos quedan 8 minutos, 10 minutos, no nos censuramos nosotros, weón, puta, ¿para qué queremos nuestras libertades? Ya, me puse a poner- No, ya te fuiste en la botada, ya. Oye, ya viste que me choreáis, weón, me choreáis igual que el tema, weón, del que vamos a hablar hoy día, weón. Me chorea el tema. Te me chorean, frustra, weón. me frustra la weá. ¿Por qué, weón? Porque yo creo que todos tenemos nuestro nemesis, ¿no? En el mundo de los juegos de vida. Todos hemos Ah, yo tenido pensé que en la este vida. modo. Bueno, y en la vida también. En la vida también.
Sí. Pero sí, pues, weón. Bueno, por eso tiene este sabor a déjà vu, porque la vez pasada hablamos sobre este tema y tenemos un capítulo inédito que posteriormente quizá Raúl algún día lo comparta. Pero puta, nuestra temática hoy día es de los villanos y antagonistas de juegos de video. Entonces, claro, pues le pedimos a los cabros, los panelistas y nuestro invitado que armaron un top 3, porque en verdad si habláis de malos de juegos de video te podéis extender demasiado, y eso fue un poco lo que nos pasó la vez pasada, que sentimos que yo personalmente voy a hacerme cargo, no sentí que lo abordáramos con el peso que tenía el tema. Entonces, sí, yo creo que quizás fue muy disperso, como no fue muy estábamos disperso, muy estructurado, entonces ahora venimos un poco más preparados. ordenaditos, claro. Sí. Así que eso, pues démosle, vamos con la pauta al tiro, y don Raúl, que hagamos nuestro top 3, partamos del 3 y hablamos del 3 de todos, y después el 2 de todos, y después el 1 de todos. Hacemos un pimponeo. Eso. Bueno. Okay. Puta, desde lo mío voy a tomar el mismo que vi que mencioné el capítulo escondido, weón, y ver lo que es Ganondorf, weón. Después de que hablamos del capítulo de así como de los jefes y de los enemigos, tomé la guía que tengo yo del Zelda por libro, weón. Ya. Y claro, pues, yo había mencionado que este weón, el Ganondorf, es un Gerudo, weón. ¿Es tu 3, weón? Yo pensaba que iba a ser como tu 2 o tu 1, weón. No, es que puta, es que no lo encuentro tan... Es un buen villano porque es siempre el villano dentro de toda la saga técnicamente, salvo en el Link Awakening. Entonces, pero me gusta la historia, porque en definitiva es un villano que realmente no es tan villano si te ponía a ver la historia, porque lo que él busca es la aceptación del grupo de las Gerudo dentro del universo en Hyrule, pues, weón. De hecho, pero ponte tú como ya las tradiciones de las Gerudos, que se supone que los hombres viven como exiliados de la tribu, o sea, viven fuera. Claro, y en la ciudad de Gerudo solo pueden vivir las mujeres. Sí, pues no, pero es que solamente es un pueblo de mujeres, pues, bueno. Y las tradiciones que se supone que cada cierto tiempo nace un hombre dentro del grupo de las Gerudo. Ahora, cómo se reproducen, bueno, no tengo pico idea si son puras minas. Pero dentro de esa weá nace un hombre, pues, y ese hombre, weón, fue en definitiva Ganondorf. Pero hay que recordar que en el grupo de las Gerudos, cuando partió todo este universo de Hyrule, el rey que había en ese momento desplazó a las Gerudos dentro del universo. Pues por eso dentro del mapa donde están las Gerudos siempre son las más alejadas del reino del Hyrule, pues, weón. Entonces hay como una especie de rechazo por no querer aceptar a los hombres y formar parte de la tribu. Y de ahí nace como un poco el odio de este weón hacia el reino, ¿o no? ¿O es que como es un universo que está metido así como en la bola Marvel, así como entre los multiversos, se supone que en el 3, o sea, claro, pues en el Zelda 60, en el Zelda Ocarina del Tiempo, el Link va porque el Ganon, que se va a presentar frente al rey, tiene como una acción conspiranoica, pues, ¿cachai? El weón se está haciendo pasar por bueno, pero en verdad el weón quiere hacer una revolución, pues. Y ahí es cuando el weón viaja en el pasado, ¿cachai? Y detiene a Ganon, vuelve al presente, y en el presente el weón le cuenta a Zelda todo lo que va a pasar. Y antes de que el Ganon hiciera algo, al weón lo detienen, lo detienen y lo sancionan. Así es como un poco como esta película Minority Report. Sí, que te detenían por un crimen que no habéis cometido. Esa misma weá pasó, weón, ¿cachai? Y esa weá, toda esa historia se ve en el Zelda, el Twilight Princess. Que yo lo jugué en 64, que salió una remasterización de GameCube, parece que era esa weá. Cuando el Link se convierte en lobo y todo, weón. Bueno, la weá. Oye, pero ¿por qué lo elegiste como villano? Porque igual, o sea, como lo que estáis comentando, igual no, para mí no es como tan, o sea, para alguien que a lo mejor no ha jugado los Zelda o no cacha mucho, ¿cachai? Del tema, como que no suena como un weón muy villano, pues, ¿cachai? Así como... Es que el weón siempre ha estado dentro de la saga, pues, weón, que para convertirte, para llegar a tener por ejemplo, para el weón poder lograr algo, sí o sí tenés que meter como las manitos al barro, pues, weón. Entonces el weón, en definitiva, lo ven como un villano, pero siempre está viendo por la parte de poder lograr
O sea, como que el weón se salió de su foco de lograr que las Gerudo sean parte del reino de Hyrule, sino que el weón se enfocó más que nada en la obtención de las Trifuerzas, weón. Como que partió por un bien, y al final el culeado, weón, se empezó a tirar por un lado como un bien propio. Se fue tirado por el lado del poder, pues, weón. Entonces, weón, la historia es como re interesante del personaje, weón. Se desarrolla en diferentes arcos argumentativos. En el arco, weón, que lo detienen sin que haya hecho nada, el culeado claramente se vuelve malo porque lo están castigando por algo que no tiene nada que ver. Bueno, en el D64 claramente lo destruyen. En el arco de Breath of the Wild, weón, al final ya es un espíritu, weón, ¿cachai? Es una bestia de puro caos. Exacto, porque este ya se convierte en puro caos, weón, el cual le interesa solamente destruir y conquistar nomás, weón. Ya a la mierda su objetivo, weón, y a la mierda cómo lo logra. ¿Ustedes lo habían peleado contra él, Nico, Nacho? Le doy la palabra al invitado. Nachito, ¿usted ha jugado Zelda? Yo creo que no, tú no hiciste muy Nintendo en tu vida. No, de hecho estaba escuchando la historia porque la verdad no, o sea, de hecho, honestamente estaba googleando y estaba leyendo un poco el... ¿Quién es Ganon? ¿Quién es Zelda? Claro, ¿Qué es Zelda? No, pero porque yo mira, no soy muy de Nintendo, ¿cachai? O sea, creo que la única consola de Nintendo fue el Super Nintendo, bueno, y el Nintendo, pero después de adelante... Hace muy poco mi hermano Matías se compró una Nintendo Switch, pero ahí está, bueno, juegos que el Matías nomás de repente conoce, que es como el Octopath. No te la presta, weón, ya di que no te la presta. Claro. Matías, suelta la Switch. La Valentina, bueno, mi hermana se compró el Pokémon Espada, ¿ya? Y el Matías tiene el Zelda, el Breath of the Wild, claro. Pero no me... O sea, sí, la otra vez estuve leyendo como el lore de Zelda, ¿ya? Porque de hecho estaba conversando con María. Pero no llegué a ese personaje, la verdad. De hecho, quería saber... De hecho, fue como una noticia muy aparte que decía de que por qué Zelda no hablaba, ¿ya? Y como que los creadores japoneses decían de que sí hablaba, pero que era muy tímido, algo así. No, porque sí tenía una voz. ¿Te refieres a Link o a Zelda? Perdón, a Link. Te mandaste ese es como un error clásico de la web. Sí, es que ahí ese es cuando sí, pues el Nacho no jugaba Nintendo. No, por eso digo, es un error clásico. Yo me enteré viejo que la princesa era la Zelda. Sí, bueno, la princesa era la Zelda y el otro Link, pero el Link se supone que era como un silent hero, ¿no es cierto? Sí, pues. Sí. Nadie sabía que si hablaba o no, algunos decían que sí, otros que no. Pero como que los creadores de Zelda zanjaron un poco la polémica diciendo de que sí tenía voz, solamente que como que era muy tímido. O sea, de hecho ahora en el Breath of the Wild el weón tiene voz, pues y grita, catenda, le cae. Sí. Y el weón tiene voz, pero no habla. Pero ojo que antiguamente en los RPG no le ponían voz al personaje o diálogo porque se supone que lo que buscaban los creadores es que uno se metiera se identificara con el personaje, claro. Al 100%. Claro. Oye, ¿y tú, Nico? No, yo me terminé el Ocarina of Time. Yo te iba a preguntar por el 3. No, por lo de Zelda yo me terminé el Ocarina y ahora estoy jugando al Wind Waker y he estado jugando igual un poquito al Phantom Hourglass, el de DS. Igual es entretenido. Las consolas virtuales. No, nada de ese, weón. Bueno. ¿Verdad que el de Collector ya? Sí, así que no, entrete, weón. Igual yo no cacho mucho me tengo que comprar ese librito que tiene el Raúl, weón, que lo he visto varias veces. Busca libre, compadre, busca libre. Hay harto, weón. Bueno, si no compren el busca libre, hay harto PDF de indie de juegos, weón. Claro, pero no la piratería, pero. No, pero el otro día, de hecho, el Nacho me mandó uno del Xenogears. Weón, anda con los artbooks de la weá, de la historia de los personajes. Y yo tengo varios de los juegos, de las mierdas que juego yo, del héroe y todo eso, weón. Hay varios libros, son entretenidos. Sí, weón. No, pero weón, busca libro, weón. Yo lo encontré re buena y weón, hay caleta de. No nos van a pagar, Raúl. Libro, no nos van a pagar. No, pero weón, te digo que hay libros culiados buenos de Zelda. Hay varias ediciones, weón. El que tengo yo, que es la guía verde, y ahora salió una azul. Hay uno rojo también, parece. Parece, weón. De hecho, la que estás jugando tú es el arco del Link niño, weón. Sí, The Communist. O sea, el The Communist. Sí. The Rat Fan.
Sí, el compañero. Mi compañero, claro. Sí, el camarada. De Colic. Sí. Oye, ahora sí voy a ir por el tercero. Ya, tipo. ¿Ya? Anda por sí. Yo creo que voy por Scott Shelby, que es el antagonista o el villano de Heavy Rain. Era el Paco. Cuenta. Bueno, aparte de hacer esto, te mandaste un jefe y un spoiler, pero brígido, a los que no han jugado. No, pero Heavy Rain ya tiene muchos años ya. El que no lo jugó, no. Es como que yo te empieza a decir, hoy matan a Ganondorf en el Ocarina of Time, ándate a cagar, fue hace como 20 años. No lo matan, pues, weón. Fue hace 20 años la weá, Oye, ese era el detective, ¿no? Sí, pues. Desarrolla el personaje. Tú jugáis con ese loco, ¿cachai? Entonces, un detective, un ex Paco, ¿cachai? Un ex milico, y que está ayudando en la investigación de la desaparición del hijo de uno de los, bueno, como del protagonista principal, se podría decir, porque son varios como personajes principales, ¿cachai? Tú veis como varias perspectivas de la misma historia, claro. Como el estilo Babel y esa weá. Claro, entonces ahí tú empezás a cachar el juego, que hay un weón que se llama como el asesino del origami, ¿cachai? Que le deja como unas pistas a los papás de los cabros chicos que desaparecen. El weón era como una especie de antihéroe, entre comillas. Porque el weón era como un tipo Jigsaw, así como que quería hacer valorar a los hijos, buscar un buen padre. Pero, claro, matándolo. Pero que pierde el norte. Sí, o sea, aparte como algo quizás, o sea, como que quizás la motivación del weón puede ser así como dice el Raúl, así como no, valoren a sus hijos y la weá, así como. Pero el weón los métodos se le distorsiona el sentido de justicia. Es un weón traumado, entonces igual que el de Jigsaw, weón. El weón está buscando a alguien que quiera, que valore tanto a su hijo que sea capaz de dar todo, weón. Claro, weón. Entonces. Claro, lo interesante de ese personaje es que también se desarrolla, o sea, uno juega con él y en la mayoría de la parte del juego uno no cacha que el compadre es el malo. Las partes en las que jugáis con él, ¿cómo son capaces de tapar como las intenciones reales? No, porque supuestamente muy de perspectiva. Claro, pues no, porque te muestran solamente como la mirada el trabajo, policial. Claro, como el trabajo investigativo que hace el compadre, ¿cachai? Pero y ahí obviamente en el desarrollo pues ya van dando más pistas y eventualmente se va desarrollando, obviamente si tomáis las decisiones correctas, porque también eso tiene el Heavy Rain Scott Shelby. Sí. Aparte que tiene una weá súper buena, que el weón se involucra con la mamá de uno de los cabros que sufrió la muerte del asesino del origami, entonces se desarrolla la investigación en conjunto. Claro. Entonces tú nunca sospecháis que el weón es él, po, weón. Oye, y bueno, como la pregunta que le hiciste al Raúl, ¿por qué? ¿Por qué Scott Shelby versus quizá otra manga, weón, vos que hay jugado tantos juegos así como No, porque encuentro que sale de lo común, pues, ¿cachai? Sale como del típico villano, del típico como jefe. Pero será más como te lo presentan que lo que es él como villano, que me refiero así como puta, obviamente asesinos seriales, puta, y de todo, así, pero será la sorpresa de cómo te lo cuentan, de encontrarte con él. Sí, no, y además que te hacen como de alguna manera empatizar con él, o como decir, encariñarte de alguna manera con el personaje, ¿cachai? Entonces, claro, pues después que te empiezan a decir, oye, todo este tiempo estuviste jugando con un weón cagado en la cabeza, ¿cachai? Sí, entonces, y que tú creías que era cagado tú en la cabeza también. Sí. No sé, paloyo, porque te cuentan la historia de por qué el weón queda con ese trauma, entonces si es verdad, weón, te empatizas, como que al final le tenéis cariño al culeado, pues, weón. Sí, pues, pero igual es como la película del el Risa, del Guasón. Ya, claro. Donde que como que al final como que te da toda esa ¿cómo se llama? Trasfondo. Como que el trasfondo, que al final como que tú, o sea, como que en un principio empatizáis con él y decís, ay no, pero es que un weón que la sociedad los cubre, y después, ay, vos decías, enfermo conche tu madre. Así como que queda como. Sí. Pero eso, ese sería mi tercero ahí para empezar. ¿Y tú ahí? ¿Usted, Nacho? Usted, espérate, ¿tú jugaste Heavy Rain alguna vez? No, lo que hace es que Oye, vamos a quedar súper. Lo presentaste. No, es que, mira, no sé si estoy diciéndole una que lo va a decir igual, pero el Heavy Rain no es como de estos juegos que son como. One point click.
efecto Telltale, así como van pasando de tomar decisiones. One point click se llama, creo que esa weá. Sí, lo que pasa es que, mira, a mí es una cosa personal, pero a mí ese tipo de juego no me gusta. Dilo Nacho, se te hacen demasiado fácil esas weas, así que no. Sí, ¿dónde está? Es que si no morís más de 5 veces en un minuto, no es un juego. Es que lo que pasa es que es como bien de rol, pero no hay mucha acción, o sea, muy poca acción. No, bueno, es como una gran película. Le estamos pidiendo una weá a un culiado que se ha terminado Dark Souls, weón, que se ha terminado Nijo, weón, que se ha terminado weá. Esta weá es como pa'l pico, Sekiro. Sí. Tiene nivel 240 del Monster Hunter, weón. Y después le preguntáis si jugaba al Zelda. Claro, esa weá jugando cagado. Mi hijo, que aún no ha nacido, jugaron a esa weá. Claro. Oye, Nacho, pero sinónimo de cosas como de faltarle. Pero el Heavy Rain, cuando lo vi, cuando caché como el gameplay, no me tincó, o sea, honestamente, no me tincó porque era muy, o sea, la gráfica es la zorra, eso sí, esos juegos de la gráfica son como novelas gráficas esas weas. Es que yo creo que tiene que ser gráficamente muy atractivo porque el juego en sí es muy de nicho. Claro, y de hecho creo que hay otro juego que estuvo gratis, que lo bajé, lo jugué un rato, pero de ahí también no lo terminé, que también es como una empresa Detroit. Detroit Become Human. Ese mismo. Sí, oye, también tenía una gráfica impresionante, la verdad. ¿El LA Noire es de ese estilo o no? No, pues ese es como más GTA, es un sandbox. Pero no es como de investigación también, era como puta yo no. Sí, lo pero como dice el Raúl, es como más, claro, como más mundo abierto. Manejar y le pedís pegar a la gente. Y las investigaciones, claro, son como más tiradas a los 80, así, dime que tú fuiste y lo inculpáis a los culiados, así les podías forrar y weón. Como Dick Tracy. Puta, claro, pero más GTA la weón. Oye, Nacho, ¿y tu number 3? Puta, está bien peleado, igual lo tuve entre los que tengo, ¿cachai? Estuve pensando quién era el número 3, ¿cachai? Porque yo hice una lista como un menjunje. Hay algunos que es porque es difícil, otro por su historia y otro porque hubo como una combinación. Así, pero yo como por descarte, yo pondría a Steven Armstrong, ¿ya? Que es villano del Metal Gear Rising, ¿ya? El senador. Sí. El senador, claro. El senador por Colorado. ¿Ya? Más duro que infancia en Siria, güey. Sí, claro, qué galleta Junaep. Claro. Y el weón es, o sea, él lo elegí porque, puta, el juego en sí es de 2013, ¿ya? Mucho antes que saliera incluso el Sekiro, pero ya en ese juego, en el Metal Gear Rising, teníais que empezar a practicar el tema de los parries, ¿ya? De hecho, no te podías cubrir, pero el protagonista que era Raiden, ¿ya? Obviamente ya estaba completamente como convertido en cyborg, sí. ¿Ya? Y ocupaba una espada, entonces podíais atacar a los enemigos de forma como ninja, o sea, matarlos sigilosamente, o como samurái, o sea, ir al choque. Entonces, y no tenéis cómo cubrirte solamente con la espada. Entonces el Sekiro y el arte mariconal del parry, pues, esa weá, me acuerdo que del Mortal Kombat más o menos empieza, y después ya el Street Fighter, los últimos Street Fighter son puro parry, sin parry, hasta el pico, pues, como, y eso básicamente no es el counter, pues como parar un combo con un combo, esa weá, ¿no? Sí, pues, o sea, es como justo cuando te vayan a pegar, apretáis un botón para se puede decir como desviar el ataque, ¿ya? Señores, me retiro. Voy a hacer la parte ya en la que yo digo se dejaron de poner entretenidos los juegos. Claro. Oye, pero ahí, o sea, uno dice ya, un juego donde puedes jugar como un ninja, cyborg, samurai, claro. Ya ¿De qué locura estamos hablando? Pero ¿por qué un senador, pues, Es que ese es el tema, es que justamente ese es como cuando yo primera vez dije, ya voy a llegar contra el último, o un senador, me cago en la risa. Porque digo, ya, así como terrible Fighter, la hay a pelearla, que sea así como, en serio. Como los senadores del estado acá que tenemos. Claro, así como un senador, así toda la cuestión. Pero el bueno es muy. Pitearse al Ortiz ahí. No, es senador. Claro, lo que pasa es que el loco se supone que tiene. A ver, es un senador, pero se supone que pudo haber sido como un jugador profesional de fútbol americano, ¿ya? Pero se metió en los marinos.
Y él además tiene como un injerto de nanomáquinas, lo que lo hace obviamente como las nanomáquinas reaccionan como al daño, entonces lo regeneran de una manera mucho más rápida, incluso en algún punto como que lo hace como con una capa de aleación como metálica, entre comillas, ¿ya? Como la tía Lucía. Sí, el bueno es muy inmortal. Yo creo que es uno de los villanos que más me ha costado vencer, porque además del parry, tú con todas las combinaciones le quitáis pero muy poco, muy poco. Es que la barra culia no baja, y te quitaba caleta, ¿no? Sí, pues el weón tenía un tracking de mierda, o sea, el weón te hacía como un agarre en que el weón te seguía literalmente por toda la pantalla, weón. Espérate, si mal no recuerdo, yo me terminé Rise, pero no le pesqué mucho, weón, porque no me gustó mucho, pero weón, ¿es el del final el que estés peleando entre llamas o no? Sí. Ah, sí, ya. Pero ese es su tercera. Se supone que primero pelea cuando él está dentro del Metal Gear, sí. El Excelsius, ya de toda la cuestión, pelea contra Metal Gear con una agua gigante. Después se supone que pelea un poco arriba, pero ahí como que se podría decir de que la segunda fase es un poco más de habladuría, ¿ya? Como descanso. Claro, ya ahí obviamente ya igual le pegáis, pero lo más sorprendente es que el loco. Yo, bueno, como para recordarme, porque este juego es de 2013, yo lo jugué probablemente en 2014, para recordar un poco el background, es que me fijé que el loco dice literalmente que el weón quiere hacer América grande otra vez. Bueno, literalmente. No, es Nacho Salpate. Claro, Nacho, es Nacho o menos. Y bueno, y Trump fue elegido obviamente años después, ¿cachai? Pero el loco lo dice literalmente, y hay unos videos donde le colocan la cara de Trump al senador. Sí. ¿Cachai? Es que de hecho hay muchos videos donde replicaron la pelea, porque creo que hay partes donde a ti te toca darle la combinación y le pegáis más que la mierda, entonces lo era como desahógate contra Trump, y era como justo esas partes donde le podéis pegar y lo que pasa es que ese loco tiene, bueno, el loco estaba loco, o sea, el weón se supone que quería obviamente como que los americanos tuviesen la libertad de nuevo, o sea, hacer América como libre otra vez, y en teoría eso significaba hacer como la ley del más fuerte. Claro, eso es lo que querían, ¿no? Claro. O sea, solamente los fuertes sobrevivían, ¿cachai? Y por otro aspecto yo recuerdo muy bien esa batalla, porque si me hubiesen invitado al podcast que hablábamos de música, bueno, ya, no me invitaron. Este juego... Vamos a volver a grabar uno de música, igual como grabamos este juego, y justamente esta pelea, ya, tiene un tema que es parte de la historia, se llama It Has to Be This Way, o sea, como tiene que ser de esta forma, ¿ya? Y es muy bueno porque es bien metal. La banda sonora del metal es muy metal. Ya es súper metal, ¿cachai? Juegos más de acción. Bien rápido, para más de la más tensión. Pero además de eso, los temas son atingentes a las peleas de cada jefe. Entonces, se supone que Has to Be This Way habla un poco de que se enfrentan los dos, el protagonista con el antagonista, y se dan cuenta de que hay un punto en que los dos se parecen. O que los dos, en otro punto, en que los dos son llevados como por sus propias convicciones hasta el final, ¿cachai? ¿No? Entonces, en definitiva, y ahí sale la canción, así como al final uno no puede juzgar el bien y el mal, o quién está correcto o quién está incorrecto, ¿cachai? Pero tenemos que luchar por eso. It has to be this way, ¿cachai? O sea, hay que matarse, ¿cachai? Claro. No gustan así. Igual Metal Gear Rising fue como una joya no valorada de los juegos de Kojima, por lo que yo recuerdo, weón. Porque creo que yo lo encontré bueno, ¿cachai? Siendo que no, o sea, no fue mi mejor Metal Gear. Yo estaba más acostumbrado a otro tipo de Metal Gear, ese es mi punto, pero no era mal juego. Lo que pasa es que, bueno, Kojima siempre le ha tenido como... A ver, siempre se ha burlado de Raiden como personaje, nunca le ha gustado Raiden. Ya por eso que en el 3 hace este personaje que es como el novio de Volgin. Volgin es el personaje principal, pero es para burlarse, porque el coronel al que le toca el paquete y el que supone que tiene como una relación medio homosexual es idéntico a Raiden. Claro. Y lo que pasa es que me acuerdo que leí la entrevista de Kojima que decía de que él como... Lo habían obligado a crear a Raiden. Un poco, ¿sabes? Pero además de eso, como que él se burlaba un poco de que hayan como metido a este héroe que era como el niño bonito, ¿cachai? Claro. Porque si te fijáis, por ejemplo,
Solid Snake, ¿cachai? ¿Cachai? El buen es un héroe, pero es como un antihéroe, porque bueno, es como putero, fumador, ¿cachai? Bebedor, ¿cachai? Como que le tira los cagados a la mira que encuentre, ¿cachai? Podría estar animando este podcast. Claro. Y en definitiva el weón, por ejemplo, cuando acepta hacer la misión en Shadow Moses, en el primero, lo hace por una lealtad al coronel, pero no por una wea patriótica, ¿cachai? Y en cambio, en el segundo, cuando aparece Raiden, es como un Boy Scout, ¿cachai? O sea, el weón se infiltra porque se lo ordenan, el weón va para allá a cumplir la misión, que es parte de su background, ¿cachai? Y después como va cambiando, el weón como que tiene como crisis existenciales, de que lo que es la justicia, de que por qué pelea él, ¿cachai? Cosas así, ¿cachai? Entonces a mí Raiden como que en definitiva nunca me ha terminado de gustar como lo encuentro como demasiado, se podría decir como que le falta un poco, ¿cómo se llama? Como darle un buen argumento, ¿ya? Pero en el hacerlo, o sea, humanizarlo más. Yo creo que más que humanizarlo es lograr que uno se encariñe con el personaje, porque como que le crea. Yo no le creo mucho la parada a Raiden porque es como muy claro. Pero ya, sí, pero el Juan por lo menos le sacó la concha a su madre al señor Steven Armstrong. Sí, pero por lo menos en ese juego que puta, yo lo disfruté caleta porque era demasiado así como slash y parry. Entonces era bacán porque al final, puta, los jefes eran súper difíciles. Te preparó para la que se iba a venir el rayo. Y mira, yo me acuerdo de que ese jefe, yo creo que habré dejado el control unas 3 o 4 veces. O sea, no lo podía matar una vez, ya volvía otra vez, y después dije, ya, lo voy a dejar y no sé, iba a dar una vuelta y hacer otra cosa. Volvía, ¿cachai? Y lo intentaba de nuevo. Y el weón me mataba todas las putas veces, fallaba un parry o el weón me agarraba, ¿cachai? Y me agarraba 2 veces seguía y ya y cagaba, ¿cachai? Mientras yo ahí, ¿cachai? Pegándole con todas las combinaciones y la weá le quitáis re poquito, ¿cachai? Le empezáis a quitar re poquito. Por eso que yo lo elegí. Lo elegiste por dificultad más que por desarrollo de historia, una cosa así. No, pero una combinación, o sea, yo creo que por banda sonora, porque yo lo recuerdo porque la banda sonora hizo que la pelea fuera épica. Sí, igual te da la ambientación de esa pelea, para mí personalmente, era como de jefe final, aunque yo no creía que un senador podría ser tan difícil y a la vez tan así como era una sorpresa para mí enfrentarme como a este tipo de personaje que es un senador que al principio es como casi bueno, no podríamos decir que era flaco, pero cuando Juan se transforma en la segunda y la tercera forma es como cuando el maestro Rochi como que le da la weá y se empieza como a inflar el culeado. Claro. Entonces eso. Yo por lo menos siento de que la pelea contra Armstrong fue, además de eso, que creo que uno de los personajes, de los jefes finales que más chuchada he escuchado. El buen trata de concha su madre al Raiden, de culiados a un perro que se supone que verdad, el perro que te di con Raiden, que es un perro como Cyborg. Claro, entonces le dice fucking dog, ¿cachai? Entonces yo creo que es un personaje que por lo menos yo por lo menos he visto, o sea, como enemigo que se ha tirado unas chuchadas igual impresionantes. Como que trata... O sea, que si soy villano, igual no puedes tratar así con amor y la justicia. Entonces igual es bueno, por eso lo elegí como villano dentro de mis top 3. Bueno. ¿Y usted, Nico? Yo espero que esté a la altura. Sí, yo creo que sí, voy a estar. Aunque también me pasa que cuando como que dejo al 3, como que digo, ¿estará el 3 o será el 2 o será el 1? Pero lo que sí tienen en común mis top 3, que me he dado cuenta que parece que lo que me hace odiar estos juegos es como las castas, la clase, ¿cómo se llama? Como dominante de reyes, príncipes y toda la wea. Así que el primero weón que voy a tirar aquí es a Drácula, príncipe de la oscuridad. Desde Drácula Castlevania, pero en verdad Drácula lo hemos tenido presente en caleta de juegos de video. O sea, como que no es la única saga que lo explota. Y siento que, por ejemplo, incluso con la serie de Netflix, como que profundiza todavía más como en la historia trágica del weón. Porque piensa igual, al final Drácula está basado en un personaje real de la historia, que es Vlad Tepes, el empalador. Y nace la leyenda de que finalmente este weón era tan sanguinario de
que entre sus prácticas de empalar weones, además como que tenía un pacto con el que bebía sangre y por eso lo convertía en un weón tan fuerte. Y puta, al final como que siento que donde más lo explotan termina siendo en el Castlevania, y que tiene un poco que ver con lo que es diferente, por ejemplo, los dos villanos que eligió el Nacho y Don Gaso, pero tiene más que ver con el tuyo, Raúl, con Ganon, porque es como el villano recurrente. ¿Cachai? O sea, todas las sagas de Castlevania, casi todos los juegos, o sea, Drácula o es protagonista en los últimos, en los remakes. Sorry el spoiler, ¿entiendes? Pero Gabriel Belmont, weón, que se termina convirtiendo en Drácula. Y los otros Belmont, que siempre pelearon contra Drácula, que de alguna forma era una manifestación, el one resucitaba o lo revivían y terminaba siendo como que termináis matando al malo de turno, pero finalmente igual termináis peleando contra Drácula. Lo encuentro la zorra, pero más como yo creo que en el desarrollo que se le fue dando más adelante, con ese origen trágico del weón, con la weá de que el weón fuera el papá de Alucard, con la weá de que el weón, dentro de todo el odio y como el asco que le provocaba a la humanidad, el weón igual fue capaz de darle una oportunidad y fue la misma humanidad la que lo traicionó. Entonces es como, yo creo que en ese sentido tiene un poco en común los villanos en general, tienen como eso, como que en algún momento tuvieron un momento de luz y finalmente tienen como estos cambios tan radicales a otra actitud, a otro carácter, y esa weá yo encuentro la zorra. Drácula lo veo también por un tema de que como popular, como que es un ícono casi pop, el weón anda a ser un vampiro, el señor de la oscuridad, ¿cachai? No sé, lo encuentro la raja, siempre me pareció como un desafío desde jugando Castlevania, lo que era como encontrarse con Drácula, llegar al final. Es que el bueno al final como que ese literalmente es por amor, pues bueno. El bueno al fin y al cabo termina por amor, porque le mataron en todas sus versiones, incluso en el libro, bueno, por una decepción amorosa, bueno. Claro. Por echarle la culpa a Dios. El weón, claro, termina despotricando contra Dios, y el weón tenía el poder para hacerlo, y finalmente, claro, el weón, o sea, cuando finalmente es capaz de sentir amor por alguien, se lo terminan quitando. Sí. Y de hecho por lo mismo pasa eso, como con ese conflicto que tiene con Alucard. Alucard sabe que es su papá, y aún así empieza a ser el así como el señor casi de las criaturas infernales y de la noche. Puta, el Alucard sabe que en el fondo el weón todavía tiene como una pizca de redención, y por eso como que le cuesta tanto tomar la decisión de matarlo. No. Pero eso, Drácula es mi primero de 3. Buen personaje, bueno. Sí. Y les recomiendo la de Netflix. De hecho, ahora el 13 de mayo sale la última temporada. Sí, pues. No, sí, buena yo le la serie le hace como un doble clic a lo que quizás en el juego ya habíamos como probado un poquitito. La serie como que se mete un poco más. Está buena la. Sí, pues ya están con Trevor Belmont, ¿no? Trevor sí, pues es del Curse of Darkness, sí. Castlevania 3. Exacto, pues bueno. Sí. Después debería venir Simón. Simón es la leyenda de los Castlevania a nivel de historia, pues. No, el primero, antes de Trevor, se supone que debería estar Christopher. Y antes de eso, bueno, como lo que hizo el reseteo que se pegó con Ami, que fue como para tratar de ordenar el timeline, es que el primer Belmont es León, que es el del Lamen of Innocence, sí, bueno. de Play 1. Yo esa weá me lo terminé al derecho al revés, weón. De hecho, ahí cuento la historia. Era de Play 2, Sí. Bueno, pero creo que es como que el León, o sea, el Belmont más llamado aparte del Richter, creo que era el Simon, weón. Es que Simon tuvo como cuatro juegos distintos. Pero es porque, claro, porque el weón, puta, incluso le echaba una maldición, weón. El weón fue como el Belmont más sufrido, weón. A Simon lo envenenaron para no tener descendencia. Claro, y ahí el weón tiene que buscar los pedazos de Drácula y revivirlo para matarlo otra vez y quitarse la maldición. Sí, pues, paloyo la weá, así que no, weón. Y claro, pues ahí después más adelante vienen varios más, pues está Juste, que son los que ya salen en los juegos de cuánto se llama esto, de las portátiles en Game Boy Advance que estaban. Sí. Después ya los últimos con este one del Soma Cruz, pero ahí sale el Julius Belmont, que es el último Belmont que queda. Se supone que los Belmont, las generaciones se van haciendo más fuertes. O sea, Julius técnicamente debería ser el Belmont más cuático de todos, pero no se ha comprobado porque nunca he peleado en serio con él. Sí, po. Y eso, pues.
Así que, ¿quién? ¿Volvemos? ¿O nos vamos en una micro tanda y volvemos con el 2 y 1? Vayamos a una micro tanda, yo creo. Llevamos 45 minutos de puro amor a los videojuegos y a los jefes. Vámonos entonces a un pequeño corte comercial para que se peguen su refill de agua, porque es lunes, así que bebamos agua. Estoy con licencia, así que puedo tomar. Licencia para tomar. Con licencia de tomar. Sí. Okay. Ya, pues entonces volvemos enseguida con la continuación de nuestro capítulo de villanos. Y estamos de regreso en este especial de villanos. Oye, pero no todo es villanía en esto, porque aparte que nos gusta hacer participar a nuestra gente y conocerlos y todo, creo que ustedes tienen más datos de eso, porque yo soy el boomer del grupo, entonces yo no sé. Sí, el publicista que no usa redes sociales. Claro, tú trabajas para. Rara, oye, no, sí, como dice Gamnico, hicimos ahí una pequeña encuesta sobre los héroes y villanos favoritos. Yo creo que le voy a hacer un barrido ahí a los dos, aprovechar. Mira, los héroes eligieron a Zack de Final Fantasy, obviamente. Eligieron también a Mario, ahí ya la sandía calada. Claro. Ahí Rod de 4 tercios. Yo me acuerdo que eligió a Marcus Phoenix. Marcus Phoenix. Grande Marcus. Sí, siempre nos recuerda que existe Xbox, weón. Sí. El hombre es bravo para la Xbox. Yo creo que también vamos a tener que invitarlo un día porque como nuestro... Sí, no hemos hablado nada de Xbox, pues, weón. No, de todas formas, acuérdense, seguir a @4 tercios, chicos. Sí, buena página, buen contenido. Jueguen Gears of War, la única hueá buena de Xbox. Sí, weón. Ya Alan Wake. Sí. Oye, y los villanos, pues, también ahí respondieron. Nos tiraron Wesker del Resident. Albert nos tiraron el Idol del Killer Instinct. ¿Se acuerdan? El ciclo de mierda. Sí. De hecho, la persona que respondió puso así como cuando se regeneraba la vida. Sí, era maricón el culiado. Te podía matar de dos o tres papes. Y si le estabais dando duro, de repente quedaba al fondo y se empezaba a llenar el constituto. Sí. También ahí el Mother Brain, creo que también fue de 4 tercios. Sí, ese es ¿cómo se llama? Del Metroid. Sí. También eligieron a... Bueno, en los héroes también eligieron a Kratos, obviamente. A Leon Kennedy. Que tiene de obvio, weón. Claro. Sí, era obvio, weón. Samus Aran. Samus Aran. Sí. Y en los villanos, bueno, también ahí... Creo que Paulito ahí se mandó el Sephiroth. Se mandó una tos. Perdón. Sí. ¿Cuándo se enteraron que Samus era mujer? Al final yo me enteré... No, yo cuando me enteré que era mujer me lo enteré por un Zelda. Sí. Por una Club Nintendo que se desveló la wea, po. Y de ahí yo cuando lo jugué y me lo terminé, claro, sale esa wea que es la mina. Sí. Oye, y de ahí ya salió el traje en el Smash Bros. Como más... O sea, se hizo más popular en el Smash Bros. Con el traje celeste y todos los cosplay y todo. Oye, démosle gracias a la comunidad, bueno, a los que nos escuchan, a los que participan en estos concursos que no tienen premios, pero que aún así mantienen viva la llama y puta, y a los de siempre, que siempre nos mandan buena onda. Y en especial a los que respondieron la historia, porque igual se nota ahí la participación. Oye, ahí me faltaron 2 villanos que eligieron también. A Handsome Jack de Borderlands y Orochi del King of Fighters. Puta, ese conche, madre, yo creo que, no me acuerdo, no sé si se me fue más plata cuando empecé a chupar en la playa o jugando King of Fighters perdiendo contra Orochi. No. ¿Quién de los dos weones en la playa? Yo creo que en la playa. ¿El weón de la botillería o el weón de los flippers? De los flippers. Sí.
Orochi era un cabrón. Desde Guanaquero. Orochi con Rugal y todo eso. Yo nunca pude jugar King of Fighters, nunca entendí la mecánica del King of Fighters. Nunca me solo lo pude jugar. Yo lo tuve para Play y bueno, la única forma en la que puedes decir jugué King of Fighters es jugando con máquinas. Tenés que jugar con el con las máquinas arcade, con la palanca arcade. Con la palanca arcade, claro. Sí. Sí, bueno. Sí. No, oye, y a los que siempre también que nos saluda a Juanrito Aguiló, a Gastoncito Olivo, weón, a Víctor Hugo Castro, que siempre es nuestro manager ya, pues, nuestro manager, el que maneja el bus. Y a nuestro invitado, obviamente, pues. Sí, pues. Rivera. Oye, démonos la vuelta esta vez, weón, y partamos del número 2, pero con el Nacho. Dale. ¿Conmigo? Sí, pues pones tu segundo. Tírate el 2, pues, Nacho. Ya. Cagar, pues, weón. Tírate el número 2, pero de tu ranking. Sí, pues sí, bueno. Un poco humor gráfico. Sí, pues bueno. Humor South Park. Claro. Mira, a ver, el número 2 también fue para mí igual difícil como ponerlo en esta posición, ¿ya? Pero me voy por Mikolach, ¿ya? O Mikolach, ¿ya? Que es el huésped de la pesadilla, que se le llama. Es un personaje de... ¿Y por qué? ¿Dos Mikolach? Mikolach, claro. Es un personaje del juego Bloodborne, primero que todo, ¿ya? Y se supone de que... A ver, ¿por qué yo lo elegí? Porque para mí es como el más... Se podría decir como enigmático, ¿ya? Y además de eso, el que devela gran parte de la historia de qué se trata un poco Bloodborne, aunque se supone de que tampoco Bloodborne tiene como final, tiene siempre, bueno, todas estas sagas tienen finales abiertos, ¿ya? Pero sí se deja entrever de que este personaje que tú encuentras el cadáver, ¿ya? Y entras como a su mente, y él vive dentro de su mente, ya ha vivido en su mente y en su pesadilla, ¿ya? Buscando el conocimiento durante años, ¿ya? Y tú te enfrentas a él en un laberinto, tienes que seguirlo primero, después tienes que encerrarlo, pero es uno de los pocos enemigos dentro de esta saga que tiene diálogo y que te cuenta un poco de lo que es él, por decirlo de alguna forma, ¿ya? Entonces, la idea de este personaje, ¿por qué lo elegí? Es porque finalmente él empieza como llevado por su ambición por tener más conocimiento, ¿ya? Y por tener como de alguna forma y hacer contactos con los Great Ones, que eran como los grandes, que se podría decir de que aquí Salfate podría, yo creo que eyacular con este juego, porque aquí se meten con los Anunnaki, pueden ser cualquiera, los Anunnaki, los que tú queráis, pero son los Great Ones, o los grandes, son seres de otras dimensiones, ¿ya? Y de alguna forma este personaje quiere de alguna forma a través del conocimiento hacer contacto con ellos, y ocupaban niños, ¿ya? Principal niños, entonces les ponían una jaula en la cabeza para que así de alguna forma canalizara mejor los sueños, ¿ya? Y pucha, como yo igual me interesa harto el tema como de psicología, y este juego tiene mucho que ver como, bueno, con todo lo que tiene que ver con las interpretaciones de sueños, las múltiples realidades, por decirlo de alguna forma. También, pucha, tiene mucho de ¿cómo se llama esto? De el creador de Cthulhu de los cuentos de Lovecraft, por ejemplo, ¿ya? Yeah. Entonces, pucha, tiene muchas referencias que lo hacen cada vez más interesante y psicológicamente perturbador, weón. Y este weón puntualmente el Nicolás, ¿cómo se llama? Es con M. Nicolás. Yeah. ¿Qué función cumple o qué lo destaca, ponte tú? Porque no es el último weón, no es el villano. No. De hecho, es como... algo te llamó la atención de la web. Sí, lo que pasa es que lo que a mí me llama la atención es que él sí empieza como de alguna forma a develarte un poco más de la historia, sin quererlo, por decirlo de alguna forma. Empieza a mencionar a Cosmos, a que era un personaje que después te enfrentáis, empieza como de alguna forma como a entender, o le empiezan a llegar como ciertos como mensajes, y al final cuando tú lo derrotas te dice así como una frase, dice voy a despertar y todo lo que aprendí lo voy a olvidar.
Y en definitiva, el weón cuando despierta ya está muerto. O sea, tú veías el cuerpo ahí ya seco, ¿cachai? Yeah. Y entras a ese cuerpo y tú encontrás que en el sueño él está como viviendo aún, en un sueño, en una pesadilla. Pero bueno, aún así cree que en algún momento va a poder lograr conectarse con estos seres y probablemente ascender, ¿ya? A transformarse en uno de ellos. De repente, no sé, me pasa que veo como estas historias de villanos así y uno dice, puta, que estáis en un juego en el que todo es como oscuro, todo es miserable y toda la wea, como que sería incluso mejor quedarte en esa pesadilla para el weón, que como quizás está mucho mejor ahí en vez de tratar de volver a la terrenalidad, ¿cachai? Sí. De hecho, se supone que así terminaba como el juego, podía terminar así como en la pesadilla, así como postrado, ¿o no? Que era como en el sueño del cazador. Te podría ir de alguna forma como suplantar como la labor del que te, entre comillas, como que te apoyó durante todo este tiempo, que era un cazador, ¿no es cierto? Claro. O tú ascender, ya también podías ascender y transformarte como una especie de larva. O sea, a ese nivel llega un poco. Y lo que a mí me gusta de este juego, bueno, además de la dificultad, porque es súper difícil, es el tema justamente de psicología, porque habla mucho sobre el insight. Y el insight en psicología es cuando uno se da cuenta de las cosas, ¿ya? Cuando uno se pega la cachofaza en palabras simples, ¿ya? ¿El insight? Sí. Claro, es como, el insight es como decir como, es un conocimiento, pero como decir, oh, pucha, sí. El insight, por lo menos en publicidad, en marketing, es cuando se revela una verdad. Exactamente. Tú sabías que estaba ahí, pero no la habías visto. Claro, exactamente. Eso es lo mismo también en psicología, pero una verdad quizás personal, algo que quizás, claro, no sé, puede ser, oh, puta, sí, me doy cuenta de que necesito terapia o siempre estuve como buscando a ciertas personas por mi falta de... Como hacer una introspección. Cuando dice hazte ver. Pero el insight el insight tiene que ver como el conocimiento, pero el conocimiento también tiene que ver con un grado de locura en este juego, ¿ya? Y los japoneses siempre tienen este juego de palabras, porque si tú separáis la palabra insight en dos, en el inglés dentro, ¿no es cierto? Sí. Y sight es vista, ¿no es cierto? Entonces, estos personajes, ¿ya? Estos personajes macabramente, para tener mayor insight, literalmente empezaron a arrancar los ojos de los niños, los ojos de las personas y metérselo en su cerebro porque creían de que así también era una forma de tener mayor insight, pero literalmente mayores visión dentro, ¿cachai? O sea, siento que invitamos a Dross y no a... Claro, sí. Claro. Sí, güey, el Dr. File ya está dando miedo. Sueños entonces el siguiente caso. Te dará mucho que pensar antes de ir a dormir. Es que todo lo que tiene que ver con esto, o sea, se supone de que hay un punto en común, ¿ya? Que como para terminar, hay un punto común en esta saga, que es que de alguna forma hay que buscar el tema del conocimiento, ¿ya? Entonces tú también vas aumentando el insight, pero a medida que el personaje va aumentando su insight, se está de alguna forma acercando como a la locura y empieza a ver más nítidamente los seres que son de otra dimensión. Claro. Tenés razón, pues, porque a medida que ocupáis más esa habilidad, porque tú los sacáis también, pues, como cazador, claro. Y los podéis utilizar, tenéis toda la razón ahora que me acuerdo. Claro, pues, claro. Y te volvés más palollo. Y justamente en esa noche donde ocurre como la noche del cazador, donde está como esta luna pálida roja, se supone que en teoría es la noche en donde el velo de la realidad con el mundo como de sueños se vuelve cada vez menos, se podría decir como, o sea, más liviano. Exactamente, como... los límites ya no están tan marcados, entonces como que obviamente ahí es donde esa noche es donde ocurren todos estos fenómenos, se podría decir como extra espirituales, extrasensoriales, claro. La gente cambia de forma, licantrópica, y además de eso que pucha, tiene mucho que ver con Cthulhu, hay más, así, bueno, tiene muchas referencias a Lovecraft. Pues. Lovecraft. Sí. Y bueno, a la locura como escribía Lovecraft. Bueno, era Hideki Kamiya el que lo hacía, ¿no? ¿Cómo? Hideki Kamiya, no, Miyazaki. Miyazaki, ahí está. Miyazaki el gran, como el gran, bueno, Miyazaki también, además de Bloodborne, de Dark Souls. Sí, pues tiene buenos juegos. No, y de Sekiro, ¿no? Sí, de Sekiro.
Sí, pues recordemos Miyazaki, no el mismo, no confundir con que se le ocurrió, no, a este Miyazaki se le ocurrió un jefe que tirara caca. El gorila blanco. Sí, digamos, un iluminado. Y te envenenaba la caca. O sea, caca. Sí, pero las veces que hemos carreteado. Arale, no fue la primera. A las veces que hemos carreteado. ¿Quién ha dejado el baño así? Así de caca en los carretes. ¿Qué estoy hablando? Bueno, cuando hemos estado carreteando, hoy voy a pasar al baño y la wea tímidamente. Y te caí no como gorila blanco. Te caí toda la wea tóxica, weón. Porque se quedó dormido en el baño. Fui yo una vez. Sí, como 10 veces. Una vez. Ya ahora yo. Ya dale, weón. Yo quiero, que te salía así como yo quiero. Ni un weón me va a preguntar, ¿y tú, Nico? No sé que lo va a decir yo. Oye, y ya, mi número 2 en la línea de estas sangres azules. El segundo príncipe trágico que traje es Arthas Menethil. ¿Ese del World of Warcraft? Lo recordarán de películas como Warcraft 3 y su muerte final ya no sé si tan definitiva, porque ya en Warcraft culiados como Avengers, nunca nadie se queda muerto, en el retorno del Rey Lich. Se transforma en el Rey Lich, ¿no? Sí, pues weón, sí, la historia de Arthas es para el pico, porque parte así como el ¿cuánto se llama esto? El héroe, que es como la promesa de la mano de plata, el paladín como prometido casi, como el orgullo de su maestro de Uther. Y el weón, puta, justo calza con que empieza el tema del ataque que empiezan a generar los negromantes, que después te das cuenta que estaba todo articulado desde el primer grano de trigo que habían dejado como envenenado en los campos para transmitir la plaga. Estaba todo finalmente confabulado, o sea, solo para que el príncipe empezara a ver el dolor y a frustrarse y a empezar a encontrarse como con sus limitaciones y toda la weá. Y yo creo que ese es como el gran pecado que cumple, como que tiene Arthas, es que el weón, cuando se da cuenta que las cosas están fuera de su alcance, el weón es capaz de negociar con entidades que el weón en ese momento no entendía. Y ahí viene como la gran parte del quiebre de él como héroe, que es cuando ya la plaga se empieza a extender por muchos lados y el weón, en un momento en el que quiebra ya con su interés amoroso en ese momento, que era Jaina Proudmoore, y con su maestro, con Uther, es cuando el weón purga la ciudad de Stratholm, que finalmente ya la plaga se empieza a expandir tanto y el weón dice, no, esta gente ya ni siquiera tiene salvación, y el weón envía como a sus caballeros y a sus soldados a acabar con la ciudad, a aplastarla, todo en búsqueda del villano turno que tenía en ese momento, que era Mal'Ganis. Cuando el weón finalmente logra como llegar a Mal'Ganis arranca hacia el norte, llevándose al Arthas con los soldados que tenía como a cazarlo. Y ahí ya la historia se empieza a poner cada vez más oscura, hasta que Arthas finalmente lo sacrifica todo, traiciona a sus amigos, traiciona a su patria, traiciona todo por adquirir la fuerza que necesitaba para matar a Mal'Ganis. Y de ahí el weón ya vuelve a su patria totalmente corrompido, porque finalmente fue eso, pues finalmente fue un viaje en el que lo buscaron quebrarlo, porque en verdad lo que necesitaba era un cuerpo para que reviviera Ner'zhul, que era el rey Lich. Y ahí vuelve Arthas, ¿eh? Pero ahí, no sé, bueno, yo me acuerdo también lo jugué, pero el que seguía, como que había, bueno, puedo estar equivocado, pero me acuerdo de que lo seguía como se puede decir como ¿verano? Un engendro, ¿no? Que le hablaba y le decía como algunas cosas cuando él era bueno. La espada de Arthas, o sea, la espada de Arthas, la Frostmourne, le susurraba, weá. Eso, que algo me acuerdo de que alguien o algo como que le susurraba y como que lo llevaba, como que su destino estaba casi que en el fondo siempre el Rey Lich lo controló, se puede decir, como de lejos. Entonces finalmente como que todo lo que hizo, lo hizo nunca, o sea, no está muy claro si lo hizo como con el libre albedrío o si simplemente lo manipularon. Fue manipulado todo el tiempo.
O sea, llegó al punto... De hecho, esa es hasta ahí, hasta lo que les conté cuando Juan mata a Mal'Ganis y queda como en Northrend. Esa es como Warcraft 3. Y después en la expansión, en el Frozen Throne, es la vuelta de Arthas. Y Arthas vuelve a su reino con su padre a contarle como supuestamente la buena noticia de que finalmente había matado a Mal'Ganis, que era este demonio que había como esparcido la plaga. Y el weón mata al papá. Así como capítulo 1. Capítulo 1 mata al papá y le dice que el weón esta vez ya abrió los ojos. Y con eso ya como que el weón se ¿cómo se llama? Como que ya solidifica su posición como la del Rey Lich. Ya con eso como que corta sus últimos vínculos. Después mata al maestro, a Uther. Pero eso es como una temática en los juegos de Blizzard donde a un héroe principal lo posee un weón más frígido. En el caso como por ejemplo Diablo también la misma weón. Con el héroe del 1. Exacto, porque también él en definitiva lo posee y también busca la redención o detenerlo y al final termina poseyéndose del huevo. Es que sí, yo lo que siento que si hace Blizzard es que como que tiene su ¿cuánto se llama esto? Como su lucha entre el bien y el mal es como está llena de grises, sí. Todo blanco negro, entonces como que pasa mucho eso, que te muestran como un carácter que comienza a cambiar, a tener matices y toda la weá, y de repente termina al otro lado, y eso igual lo encuentro interesante porque igual estamos hablando de un juego que es del año el pico, o sea, el Warcraft 3 la historia de Arthas debe ser del 2003. Sí, me acuerdo que estaba en el colegio cuando fue esto. Sí, entonces, pero o sea, como entonces Arthas, ¿por qué? En ese sentido. Principalmente por la época en la que jugué el Warcraft y cómo me rompió el corazón. como porque me cagó el Fue como tu primera desilusión de caída de héroe, ¿no? Sí, como de weón, anda, puta weón. Como que me daba hasta rabia haberle subido nivel. ¿Cachai? Así como, weón. Pero claro, porque hay que seguir jugando con él porque tenéis que avanzar las etapas, pero era como que yo no quería hacer todas las mierdas que tenía haciendo. Pero ahí pasa lo que decíamos delante, pues, como que te lograste empatizar con el personaje, pues. Sí, al pico. O sea, que yo generalmente siempre juego como paladín y es como mi personaje como... Sí, yo me acuerdo que cuando jugué ese también dije, puta, llega un momento como que, así como muy resumido, bueno, como que el loco le da la weá y wipea así como... Todo. Como así como porque quería acabar con una guerra culiada, entonces sí, como que como desesperado y dije ya, chao. Finalmente logran cerrarle los ojos en la expansión en el World of Warcraft, en la expansión de Wrath of the Lich King. Y ya ahí es bien la pelea final contra Arthas, y que más encima, como ese alcanzó a ser el último WoW que todavía se podía piratear, es el WoW que más jugaron todos los buenos. Sí, el Lich King, el que todos jugaban, entonces todos, si jugaste todos alcanzaron por lo menos a matar una vez a Arthas. Entonces ahí es donde yo creo que también es la zorra, porque finalmente a los que jugamos se nos entregó como esa oportunidad de vengarnos del weón. Porque a mí me pasaba mucho cuando jugaba World of Warcraft, todos decían como, no, yo me hago Tauren, yo me hago Undead, me hago Orco y todo lo, y yo siempre juego con humanos. Y me decían, pero es que los humanos son reforma y la weá es como jugar con vos. Y le decía, pero es que bueno, en el Warcraft 3 los humanos fue la raza culia que más palpico quedó. Los elfos nocturnos como que se salvaron, los orcos encontraron su hogar y todo, y los humanos quedaron hechos pico. Entonces, decía, no voy a jugar con humanos. Voy a salvarlo. Bueno. Ese fue mi number 2. El number 2. Buena. ¿Y gasolina? Sí, mira, yo el número 2 va a ser como bien polémico para Raúl, así que le voy a pedir un poco de paciencia, que me deje explicar, que no le dé ansiedad. Porque es del Shadow of the Colossus, y yo sé que me va a decir, pero ¿cómo? Si ese weón no es el protagonista. Pero yo sé que en el Shadow of the Colossus está el protagonista, obviamente Wander, y está como entidad, como este ser como demoníaco que se llama Dormin. Sí. ¿Ya? Que es el que está, cierto, que está separado como en las 16 partes que están en los colosos y todo el tema. Pero la cuestión es que para mí siempre como que el protagonista de Shadow of the Colossus para mí no es un héroe propiamente tal. Yo creo que él
lo que busca, de hecho, más adelante en la historia en el juego, no sé si se acuerdan que a él le dicen como que, oye, usaste el hechizo prohibido, ¿cachai? Como que estaba usando como claro, como una brujería prohibida, ¿cachai? Al pedirle como este deseo a Dormin, ¿cachai? De revivir a su pareja, ¿cachai? Uh-huh. Entonces, de alguna manera, Wander, claro, tú jugáis con él y vais derrotando a los colosos, pero él también se va como envenenando de esa, como de ese ser, que lo va como poseyendo de a poco a medida que tú vas destruyendo a los colosos, y te vas dando cuenta que en verdad como que tú estás haciendo algo malo, ¿cachai? O sea, algo que está como poniendo en peligro como al mundo, ¿cachai? Y por eso al final llegan llega como un brujo, ¿cachai? Con unos guerreros a detener a este weón. Entonces, yo encuentro que es como para darle otro punto de vista, encuentro que es como un villano, vendría a ser como algo muy parecido a lo que ya hemos visto con, no sé, pues con el mismo Arthas, ¿cachai? Que claro, de repente uno dice, oye, es un héroe, pero que para lograr su objetivo como que caen en desgracia o cae en el egoísmo, porque al final es como hacer cosas como ya él lo está haciendo como por amor, pero al final es como que, de hecho, cuando tú matas un coloso en el juego, aparece como un túnel y que te regresa como al templo, al templo como de partida, y aparece la voz como de la pareja. A medida que vaya avanzando, claro, más coloso. Claro, entonces de alguna manera yo siento la interpretación es como de que la loca le está diciendo así como, bueno, detente, ¿cachai? Claro, así como vuelve acá, no claro, así como que no siga diciendo porque lo que está diciendo está mal, así como déjame morir, ¿cachai? Pero sabes que incluso me acuerdo que cuando uno empieza el juego, el Chavo de Coloso, como que la leyenda empieza diciéndote que como que te van a contar una historia como de alguien que como que se atrevió a ir a un lugar prohibido y que como que trajo consigo la calamidad, me acuerdo. No, ese es del Ico. El Ico te cuentan eso. En el chat de Colosos, ¿te acuerdas que incluso cuando antes de que se vea a Wander como dirigiéndose hacia el templo? Yendo, claro, se supone que en teoría todo ese lugar a donde él va a llegar era un lugar prohibido. Sí, sí, por eso no había forma. No hay nada, ¿cachai? Claro, no hay y nada, me acuerdo que me acuerdo que porque lo jugué también hace poco cuando estaba ahí como gratis por la PlayStation Plus, sí, y sale como la máscara que ocupaban estos seres, no sé, como de madera, como una máscara. Sí. Y aparece ahí como una leyenda diciéndote que como que la historia te va a contar sobre un guerrero, un Wander, o sea, como el Wander que se atrevió a desafiar como las... Pero el one se llama Wanderer, o es como le dicen así como el aventurero, el errante. Es que ese es como el nombre del personaje, ya no sabemos si es como el nombre real. Claro, es como el... Claro, que va es como que le digan como The Knight, así claro, como el caballero. Claro. Sí, pues se le apoda nomás como el forastero, así de Wander. Sí. Pero, o sea, sí, por lo que yo entiendo es que al final los que escapan ahí obviamente fueron los mismos que fueron como a tratar de detenerlo, pero llegaron tarde, y justamente está este viejo que es como el que tenía esta espada, y al final el que te cuenta la historia porque él lo vio es este viejo, entonces el que parte, por eso sale como su máscara en la primera parte, me acuerdo, claro, porque él como que te empieza a relatar como que como si esa historia se la estuviese contando como a miembros de la tribu, para que no hagan la weá que hizo este weón. Yo me acuerdo que cuando jugué, parece que el Ico te cuenta la historia pasada, pues, bueno. Y ahí se supone que al Dormi era una entidad tan poderosa que lo tuvieron tan brígido que no lo pudieron matar, pues, bueno. Y la única forma de tenerlo era dividirlo en los 16. Pero lo pudieron dividir con la espada, pues, bueno. Y esa era como la espada sagrada. Así como lo podía dividir, lo podía volver a unir, pues, bueno. Y ahí el Wander, cuando murió la mina, tomó la espada con el objetivo de pedirle a este dios Dormi, bueno, que lo reviviera, pues. Y ahí le hizo un trueque. Mata a las bestias y yo te revivo a la mina, pues. Claro. Claro, sin saber que iba a poseer. Liberando No, pues el One siempre lo supo, pues. O sea, no sin saber que lo iba a revivir.
El weón nunca supo que lo iba a revivir, pues, weón. El weón le dijo que... O sea, quizás no sabía cuál era el costo. Exacto, pues, como pero igual, claro, pero igual si te dicen así como, oye, ahí hay como un lugar prohibido, ¿cachai? No vayas, y además que hay como... O sea, lo más seguro es que el protagonista sabía... Pero es como la historia del amor nomás, pues como intentan hacer como del amor, por lo que uno es capaz de hacer por amor. ¿Y por qué este weón que, o sea, reitero, es como que puta, todos los villanos obviamente tienen como similitudes y diferencias, pero ¿qué encontráis en este como puntualmente? No, o sea, para mí lo que pasa es que es como una cuestión de perspectiva al final, ¿cachai? Que no necesariamente porque tú estés jugando con un personaje significa que, claro, es como un héroe, ¿cachai? Sino, así como, porque uno decía como, matáis a estos colosos, y de repente te empecé a dar cuenta a medida que vais jugando que es como, oye, pero sabéis que a lo mejor, así como, ¿y por qué lo está matando? De hecho, los colosos, como que no es que vayan a atacar al compadre, sino que tú los tenés que encontrar, ¿cachai? Es como el Monster Hunter, que al final se da cuenta de que uno es el monstruo, po. Claro, pues, si os estáis dejando la pura cagada, po. Uno va a buscar estos monstruos a su hábitat, no le están haciendo daño a nadie. Claro. ¿Verdad? Pues, de hecho, en el Monster Hunter de repente hay monos que tú pasas por al lado grandes y ni te pescan, pues, pasan así. Y podéis matarlos, pues. El único monstruo ahí en el juego es uno mismo. Sí, por eso para mí es como vendría a ser como un villano, entre comillas, ¿cachai? Es como una situación más especial. Sí, no, yo... Es interesante la perspectiva de donde lo planteaste. O sea, claro, de hecho no lo... O sea, me asusté cuando empezaste a decir de que no entráramos como en debates, ¿cachai? Sí. Pero que ahora como tú lo estás explicando, claro, me recuerdo que igual, porque él, claro, aunque tú juguís durante mucho tiempo, las acciones de él eran bien egoístas, o sea, al final es que a la larga, si te pones a pensar, los villanos, en muchos casos no es que sean villanos, sino que su forma de actuar para obtener algo es contraria al popular, a lo correcto que hay que hacer y toda esa wea. Pero si te ponís desde el punto de vista del villano, a lo mejor no es tan malo, ¿cachai? Lo está haciendo una cosa súper distinta. Pero claro, el loco fue llevado como por la idea de revivir a su amada, po. Claro. Sí, que desde cierta perspectiva es una wea egoísta. Sí, claro. Como bien egoísta en ese sentido, o sea. ¿Y usted, don Raúl Letrox? Puta, yo creo que... Número tú. Mi número tú, bueno, puta, dentro de las sagas que ya hemos hablado ya, creo que Metal Gear tiene un abanico, weón, de villanos que a la larga tampoco son tan villanos, pues, weón. Pero este villano, weón, que también, bueno, de hecho uno de mis favoritos, weón, y que a todos yo creo que nos marcó por la ruptura de la cuarta pared que tenía, Metal Gear Solid, o el Twin Snake, es el Psycho Mantis, weón. El Psycho Mantis, dentro de los miembros de Foxhound, weón, el villano que a todos nos marcó, o que todos nos dejó pegados, weón, porque te leía la memoria, porque tenía esa capacidad de romper la cuarta pared. Tenías que cambiar el control ahí. Claro, la técnica era cambiar el control para que no te pudiera leer la mente, weón. A mí me pasaba que justo la tele que tenía la Samsung de ese momento de tubo tenía ese apartado que decía video. Entonces, y que para más remate, si tú lo apretabas ahí 2 veces, se te achicaba y después volvía, po. Entonces cuando aparecía... Esto era como para leer los PAL. No sé, weón. Pero la weá es que cuando estabas peleando con él, decía, apagando la tele, una weá así, y te colocaba y salía video. Bueno, yo tenía la versión en españoleta, entonces me acuerdo que el Psycho decía como apagón. Pero hay un easter egg, porque en vez de video, por lo menos en mi versión, en vez de video decía Hideo. Sí, pues yo no el nombre de Hideo Kojima. Pero yo no me daba cuenta porque estaba tan inmerso en la pelea que yo veía Hideo, ¿no? Entonces asumía que era video. Después, cuando ya lo jugué 2 o 3 veces, caché que ahí decía Hideo, pues, claro. Pero las primeras veces dije, qué weá, y tomé el control, pues, weón, ¿cachai? Y apreté el botón y la terminaba cagando más, pues, weón. El culiao te hacía pico. Sí. O la presentación, weón, te decía, deja tu control. Y apretaba y empezaba a mover, weón. Y después te decía,
deja leer la mente. Y si puta, no sé, pues eres de los que guardaba. Tenéis que tener algún juego Konami en la web. Weón, sí, pues. Y no, y si eres de los buenos que guardar el juego a cada rato y dices, eres una persona muy precavida. Guardas mucho la partida, o eres un cobarde, así. Yo me acuerdo que la weá habían como juegos hasta ese momento que tenía Konami, que era por ejemplo el Virtua Tennis, o el Castlevania, o el Suicoden incluso, sí. Y la weá te decía, así como, veo que te gustan las historias largas de vampiros y criaturas de la noche, si tenías como el Castlevania, weá, así. Como era la zorra, weá, te leía en la memoria. No, decía, veo que te gusta el Suicoden. Veo que soy el único weón que compraste esa weá. Se sacó la máscara. Sí. Oye, es primera vez que veo un weón con esta weá. Saludos. Con esta weá. Oye, bueno, no, pero y para más remate, bueno, aparte de romperte la cuarta pared y leerte toda esa weá, el weón también te decía, vamos a ver si te gusta que te borre la memoria. Y que hay para la cagada, porque no sabes si te borraba la weá. Esa weá, y uno así como buenos que apagando el play. Apagando el play, weón. Entonces, weón, más que por la historia del personaje en sí, weón, weón, es por la interacción culiada que te mantuvo inmerso, weón. Me acuerdo que el loco te hacía que pusierais como el control en un lugar plano, porque iba a hacer un truco. Te iba a mostrar qué tan poderoso era. Kinético. Y como que movía hacía vibrar. Play 1, weón. Play 1, weón. Play 1, el primer DualShock. Por eso te digo, weón, en tus gráficas poligonales culiadas, weón, poder ver esa weá. Y para más remate, al principio, cuando si viene a enfrentarte a este culiado, weón, no lo podéis matar porque weón te lee todo hasta que te llama el Campbell, pues, weón. Sí. O a menos que tuviera un amigo culiado que te dijera la weá, pero los que yo lo alcancé a jugar sin que nadie me dijera esa weá, entonces de repente te llamaba el weón y vos estáis metido en la pelea. ¿Qué quiere este culiado así, weón? Como que no queréis contestar, pues, weón, pero después decía, saca tu control y colócalo al lado y no sabéis si te están agarrando para el hueveo o es cierto, pues, weón. Entonces, yo la otra vez lo jugué para Play 3 el Legacy Collection, pues, weón. ¿Ya? ¿Cachai? Bueno. Y ya, pues llegué a la pelea del Psycho Mantis y ya dije, ya, pues bueno, ahora voy a cambiar de puerto. ¿Qué puerto? Pues bueno, si la weá inalámbrica. Entonces tuve que apretar, ¿cachai? Y tiene como un menú y ahí como es como una especie como que lo está emulando, ¿cachai? Entonces ahí a ti te da la opción de cambiar el control como el puerto, ¿cachai? Y ahí cambió el puerto y ahí el weón ya no te leía la mente y ahí lo hacís cagar con las famas, weón, y chao. Pero claro, al principio fue como, ¿qué weá? Pero es que también, así como pensándolo, igual Psycho Mantis es uno de los pocos, bueno, igual junto con probablemente con el reboot de Ocelot, de los miembros de Foxconn que aparecen en más de una saga, porque aparece obviamente en el primero, ¿no es cierto? Sí. ¿Ya? Después aparece en el tercero. Perdón. No, en el cuarto, ¿no? No, en el Peacemaker, o sea, en el Peace, ¿cómo se llama? Y también se supone que aparece en el último. Pero cuando él es más chico, se supone que este niño que tiene como estas habilidades. Sí. Lo que pasa es que esta weá es la cagada porque el 3 vendría siendo el primero, después los OPS, weón, sí, te cacho. Sí, pero por ejemplo en el 4 también él intenta. Pero en el 4, me acuerdo de Psycho Mantis intenta hacerte los mismos trucos que para la Play 1 y el weón caga, sí, pues. Porque el sistema es completamente distinto y toda la cuestión, pues, ¿cachai? Así que también se pega como un blooper el Psycho Mantis y después desaparece, como que son bien, es como se puede decir como es una intervención entre comillas cómica de Psycho Mantis dentro del 4, pero igual aparece. Bueno, y volviendo a lo que decía Gaso, weón, delante, claro, pues este personaje a la larga uno lo ve como el enemigo, personaje de Foxconn, weón, que tortura, weón, para sacar información a través de la lectura de la mente, weón. Pero cuando al final muere y hace como su reflexión, el weón, toda su habilidad no es una habilidad, pues, weón, sino que es una tortura al culeado para él. Es una maldición. De hecho, el weón decía que era horrible, weón, escuchar las mentes de todos los culeados, weón. Entonces era palpico. Entonces, realmente lo que estaba buscando es que llegara el weón que lo matara, pues, weón. Bueno, entonces al final. De hecho, la máscara que ocupaba lo alejaba de todas esas. Sí, pues. Bueno, de escuchar a todas las voces, por si lo conocen. Exacto, pues de hecho, por eso, weón, es como. Qué buen villano que te sacaste, boludo. Sí. Sácate la morcilla. Qué bien jugado. Oiga, don Nico, y ahora yo le pregunto a usted, ¿cuál es su villano number one?
The number one. The number. Ya sé por cuál va. Sí, no, y de hecho qué bueno que partamos así porque probablemente el más desconocido y vamos a terminar con los grandes con ustedes. Pues, bueno, así que yo voy con uno que también pertenece a la realeza. Otro príncipe trágico. Pero este es un piteado culiado. Yo creo que ha inspirado a varios. ¿Harry? A varios príncipes culiados como de juegos. Pero no. Pero yo creo que no han logrado traspasar como el grado de locura y maldad de este weón. Puta, el personaje, mi villano, mi antagonista es el príncipe Luca Blade. Se llama del juego Suikoden 2. Puta, el príncipe tú lo conocí al principio del juego, tú partís jugando el Suikoden y jugáis con el protagonista al que le podéis poner el nombre que queráis y tu amigo Joey, y ustedes supone que son como del servicio militar, se puede decir como del reino, y los weones un día en la noche llegan y cachan que los atacan y les piden su capitán que lleguen y salgan y que corran en dirección al bosque y que vayan a pelear con los buenos. Y de repente tu amigo llega y te dice, weón, es que está raro, weón, donde están matando muchos weones en el bosque, vámonos para el otro lado, y te presentan al príncipe al toque. Donde volví al campamento y está el príncipe. Y ahí caché al toque que no te vas a encontrar con un weón muy cuerdo, muy sano, más que eso, así como que un weón que en verdad va a anteponer todas sus ambiciones. El weón finalmente lo que hizo fue sacrificar como a este batallón de jóvenes soldados para impulsar el sentido de patriotismo y de unidad de su nación, echándole la culpa que el ataque lo había hecho la nación rival. Y puta, bueno, tú sois testigo de esa weá y el príncipe llega y obviamente pide que te ejecuten, pero tú arrancás y pasa ya lo que viene el desarrollo del juego. Y el príncipe, yo creo que cuando partí en la weá no pareciera que va a ser un enemigo directo tuyo. O sea, sí, obviamente tiene todo el trasfondo de villano, pero no lo entendí mucho porque el weón se nota que está como en fases demasiado superiores a lo que tú recién partí en el juego. Hasta que finalmente tú empezás a jugar con la facción rival, a quienes le echó la culpa este príncipe, y el weón donde empieza a asolar todas las aldeas, los pueblos, a hacer pico todo. Te encontrás con él en una ocasión y el weón tortura a la gente, los mata, los trata como cerdos. De hecho hay como una escena que, bueno, en los sprites que tiene el Suikoden obviamente no se debe sentir tan dramática, pero aún así es horrible, que bueno, donde tiene a la gente tirada y les empieza a decir que caminen y que actúen como cerdos, y después igual llega y saca la espada y muere cerdo y mata a los culiados y los corta. Un enfermo de mierda. Y eventualmente, ya así avanza esta weá y el weón cada vez sus planes son más maquiavélicos. Después destruye el fuerte en el que estáis viviendo. Y finalmente el weón, cuando ya como que se unen todas las otras naciones como para tratar de frenarlo, el weón manipula a tu amigo, a tu partner, que fue el que te acompañó como todo el juego. Y el weón le explica una weá súper clara, pues le dice, mira, ¿sabes qué? Al final, y que en el fondo uno de repente, ahí ya uno se encuentra un poco enfermo también, pero que podéis como empatizar con la weá, con su visión. El weón dice, cuando hay dos naciones en conflicto, lo mejor es que rápidamente una de las dos gane, ¿cachai? Y la más apta. Onda, porque de esa forma, ¿cachai? Te evitáis una guerra. O sea, finalmente, si yo llego y limpio esta weá, como dice Nacho, guaipeo a esta nación culiada rapidito, yo no va a haber más guerra. Y es como que bajo esa lógica, tu amigo llega y termina traicionando al líder de la otra nación. Y efectivamente Luca Blade llega y wipea todo. Pero el weón finalmente te das cuenta que el weón es un genocida culiado, porque el weón solo arrasa, o sea, no está ni ahí como con convivir con la otra nación. El weón solo quiere arrasar y guerra. Es sanguinario el weón. Es un sanguinario de mierda. La cuestión es que después te explican un poco como el trasfondo del weón, pues, y ahí dicen que por qué este weón tiene como tanto odio, porque más adelante tu amigo, el weón llega y se convierte como un poco en la mano derecha del príncipe, y el weón planean entre los dos matar al rey, al papá del príncipe, que es finalmente el que hoy día está realmente a cargo todo el... Entonces este weón, como en búsqueda de ese poder absoluto en el que ya ni siquiera su padre lo pueda controlar,
el weón mata al papá, lo envenena y asciende él a rey. Y ahí después como que te explican un poco porque hay varios personajes que se te unen después de eso, porque el weón como que ellos no le habían como jurado lealtad a este culiao, le habían jurado lealtad a su padre, y este weón demostró tener una mente así como tan sanguinaria y despedida que los weones como que cambian de bando, porque es como, weón, no estoy ni ahí con servir a un weón así. Y ahí viene un poco la parte en la que explican el origen de este odio de este weón. Dicen que cuando el weón era más joven, a la madre, que era la actual reina en ese tiempo, que en el momento del juego ya está muerta, la violan un grupo de forajidos, que los weones cuando la violan dicen que fueron pagados por los líderes de la otra nación para violar a la reina, ni siquiera para matarla, solo para violarla. Entonces finalmente este weón fue testigo y cachó que el papá no actuó nunca, ni en declararle la guerra, ni en como... Y que finalmente lo salvó otro weón, un héroe extra, pero el weón vio que el papá siempre fue un inoperante, entonces el weón se crió con un odio contra el papá, contra la nación rival. El weón empezó a entrenar, se convirtió como el weón más brígido en pelea y toda la cuestión. Y cuando ya tenía todo como en el poder, finalmente el weón termina cayendo por lo mismo, por el exceso de confianza. Entonces ahí viene la pelea final con este weón, que es como, después de que arrasó la mitad del mundo, el weón finalmente lo emboscáis en una parte y es una pelea bien difícil que tienes que jugar como con 3 grupos de 6 weones. Y finalmente te toca el duelo del héroe contra este weón. Y una vez que lo derrotáis, el weón llega y dice así como... puta, ¿qué es la guerra, weón? ¿Qué es esto, weón? Así como, weón, ustedes van a recordarme para siempre, porque, weón, a ustedes les tocó a miles, o sea, les tomó miles de weones matarme a mí, mientras que yo a ustedes los maté por miles. Igual levanta el puño, concha tu madre, y se cae. Y muere en su ley, y muere totalmente enrabiado, emputecido con la vida, con el mundo, con su ambición culiada. Es bacán, yo las recomiendo mucho jugar. Pero entonces, como a ti te gusta, porque bueno, es como un villano así como 100% villano, así, sí, el weón nunca se arrepintió. Es un weón, claro, es un weón que, por ejemplo, yo lo comparo con villanos quizá más clásicos, un Sephiroth, los villanos de siempre que uno ve en los juegos, y todos tienen como un instante de redención. Este weón es como un weón que simplemente ya no se perdona ni él mismo, ¿cachai? Claro. O sea, y de hecho el weón cala tan hondo que incluso después de muerto, cuando tú crees que como que se van a arreglar las cosas porque el weón murió, tu mismo amigo, el weón que te traicionó en un momento, el weón te dice que sabéis qué pasa, que si yo hoy día firmo la paz contigo, lo único que voy a tener va a ser un país derrotado, clamando por venganza por todos los weones que murieron, así que esta guerra va a tener que continuar incluso con este weón muerto. Entonces, weón, es para el hoyo. Y aparte de su pelea es más épica que la mierda, pero va a ir a otro costal. Sí. Bueno. Buena, la verdad. Este es Luca Blade, Suicoden 2, por si acaso. Tiene como el medio background. No, es la zorra. Sí, bueno. Es bueno ese juego, weón. Se lo recomiendo. Y ustedes, a ver quién. Vamos por. A ver, Raúl fue el último que por Don Gaso. Ya, pues. Ya, sí, yo voy a ir a la segura, como me dijiste una vez, que me gusta la sandía Cala. Sí, yo voy por el KS Pirámide nomás, al tiro. Silent Hill, weón. ¿Silent Hill? Sí, chao. No. Ay, que nos vamos a ir. Que ese weón, o sea, primero, los que han jugado Silent Hill 2 saben que, weón, es uno de los personajes como de los enemigos de videojuegos que yo creo que más miedo han metido, weón, a una generación entera. Escuchaba el... Sí, no, que el weón te persigue y además que el weón es básicamente inmortal, weón, porque ni siquiera es como una persona, weón, es un ente. Claro. Entonces, además todo el trasfondo que tiene, weón, que al final es como un reflejo, ¿cachai? De la psiquis del protagonista, pues, del James Sunderland. O sea, oye, disculpa mi ignorancia, pero esa forma en la cabeza que tenía algún sentido, ¿no explicaban alguna vez? Sí, mira, no lo explican directamente en el Silent Hill 2, pero creo que lo explican en otros juegos. Y parece que también en unos como novelas gráficas que hay, y que dice relación con unos compadres que vivían en Silent Hill, que eran como unos verdugos, ¿cachai? Y que se vestían con una
como unos trajes de carnicero. Por eso tiene como el overall de carnicero. Claro, y por la cabeza, porque ocupaban como una especie como de máscaras rojas, ¿cachai? Y hacían como los típicos como ritos satánicos y wey así, ¿cachai? Entonces por eso, pero el cabeza de pirámide en verdad es una creación de la mente del personaje del Silent Hill 2, ¿cachai? Él le da como ese toque más como con la espada, con la cabeza como efectivamente triangular, ¿cachai? Bueno, ahí si te gusta la psicología como el Nacho, ese juego es netamente tirado dentro de la psicología del personaje, de la tortura de lo que es haber matado a su mujer, pues. Sí, pues, o sea, de hecho aparecen dos cabezas de pirámide, porque uno de ellos representa el que persigue a Mary, que es la que representa como a la mujer del protagonista, y hay otro que representa como también al asesino que lleva adentro como este wompo. Esto sale así como uno cuando jugaba el juego salía en unas partes como que se estaba culeando así como a la enfermera. No, como unos maniquí. Como unos maniquí, entonces tú no entendías que chucha la wea y después como te explican que es como la parte perversa de la mente del weón, pues, como la parte sexual que tiene. Claro, pero al final es como, en verdad, como lo que está haciendo ahí Silent Hill es como demostrarle a este weón todas las cosas malas que tiene como en su cabeza, y de alguna manera este weón como que logra entender eso. También se manda su insight, ¿cachai? Claro. Y por eso, de hecho, los cabezas de pirámides se matan. A sus sombras y a sus demonios. Sí, de hecho el cabeza de pirámide no lo podía destruir por lo mismo, porque era la culpa que siempre le iba a cargar al culiado. Por eso era imposible destruirlo. Claro, y por eso en un momento los dos cabezas de pirámides se matan, o sea, se suicidan. Se matan con las lanzas. Y es porque ya no tenían ningún fin, porque el protagonista ya había entendido, ¿cachai? Como todo lo que claro. Como que entonces ya no tenían, perdonarse a sí mismo, algo así. Claro. Y entender de alguna manera lo que había hecho. Oye, ¿tiene un nombre o siempre ha sido Pyramid Head nomás? No, siempre ha sido Pyramid Head, y creo que creo que tiene otros nombres en el manga. Hay un manga, o sea, un cómic que está online, de hecho, de Silent Hill, donde se explica, porque técnicamente el 2 ni siquiera tiene que ver directamente, no es una secuela directa del 1. No, es como otra historia creada por los mismos Kojima, o sea, el Team Silent, pero claro. Pero yo igual, yo todos recordamos el terror horrible que era el Silent 1. Pero el 2 era una agua acuática porque, por ejemplo, no era una criatura. O sea, el 2 al ser un entorno más 3D que el 1, como que quizás no se veía tan terrorífico. Pero los buenos habían aplicado también el uso como del sonido en la wea. Sentir el chirrío del cuchillo cruzando por el piso. Y la música, y la música, y el movimiento errático del weón que como que caminaba y de repente corría. Esa es la gracia del terror japo, versus el terror americano, que los buenos no te tienen que mostrar nada, solamente te tienen que hacer sentir así inseguro del juego, para estar así inmerso 100% la weón. Sí, por eso para mí el número uno, porque un weón, imagina, o sea, es un weón primero que no podéis matar. Claro. Y segundo es un weón que es como ya así sacado de una pesadilla, entonces ya como que la weá estéticamente y desde el punto de vista como de la jugabilidad, ¿cachai? Yo encuentro que es un villano así como un antagonista así 100%, como que no tiene ningún otro matiz de nada. Aparte que es la zorra, porque por ejemplo, no sé, ya el Nemesis o los Mr. X, los Tyrant que atienden juegan como lo mismo con el Resident, pero no es lo mismo. No es lo mismo, no. Este weón tiene carga otra wea. Bueno, carga una pirámide en la casa. Por ejemplo, también de estos juegos que son. Yo creo que por ejemplo, me acordé, justo estaba hablando un poco como de la psicología. Y un juego que también fue un juego que se llama Hellblade, el Senua Sacrifice. Según que ese juego está ambientado como en la esquizofrenia, ¿cachai? Y de hecho, como que te dicen que como para ti darte una mejor. como probadita, como probadita de cómo un esquizofrénico ve la realidad, te sugieren jugar ese juego con audífono, ¿ya? Y claro, y obviamente es muy yo lo jugué todo lo que y es muy cuático como obviamente cómo las cosas empiezan a aparecer y o sea, cuando uno lo ve desde un ángulo, uno cree ver
una forma, pero cuando uno se acerca o se mueve el ángulo, la forma desaparece y se transforma en algo completamente distinto, ¿cachai? Claro. Te hablo, por ejemplo, de forma así como, se puede decir como antropomórficas, pero que cuando te acercáis son un conjunto de ramas, ¿cachai? Y nada, Claro. pero vos veis ahí un hueón ahí, Claro. así cuando estáis como unos metros, pero cuando te vayas acercando de a poco, la hueá ya son puras ramas, ¿no? Y los sonidos también, o sea, la música o ciertos sonidos que, colores, ¿cachai? Cosas así. Y bueno, los juegos son, esos juegos por lo menos, que el Silent Hill, y todos los que tienen que ver con estos terrores psicológicos son bien cabrones, por decirlo de alguna forma. Sí, son densos, weón. Sí. Oye, y Raúl ahí, ¿cuál es su número 1? Puta, mi número 1 lo voy a sacar, es un villano clásico, weón, pero realmente no le había tomado el peso que tenía hasta que empecé a leer la novela de S.D. Perry, que es la saga de Resident Evil, que es Albert Wesker. Ah, bueno. Y no le había tomado el peso al villano porque realmente como nunca jugué la saga tan continuo y el nivel de inglés que teníamos igual era paupérrimo cuando chico, entonces entendía. Y aparte que profundizan más en el 1 con él, y después bueno, en los que vienen. En los que viene se menciona, se menciona el fin, pero en los libros de la mina yo encuentro que lo hizo sumamente bien, weón, y se profundiza harto el tema de Wesker y de la creación de los niños Wesker, el proyecto. Claro. Y weón, y se toca harto con el tema de Resident 5, que todos lo encuentran pésimo, pero argumentalmente o a nivel de los escritos que vayan encontrando, complementa bastante la historia, weón. Sí. Entonces, weón, entender el trasfondo del weón, que realmente es un villano, ¿cachai? Que su único fin en definitiva ya es ni siquiera ser el conquistar el mundo, sino que ser un weón superior. Entonces le importa un pico todo, pues, weón. Oye, ¿y por qué ese weón tiene como superpoderes? Así como que se mueve rápido. Es que se supone que dentro del experimento. Sí, en el libro 1, que cuenta la historia del Resident 1, abordan un poco la historia, y efectivamente el weón hay un proyecto que está oculto incluso para la misma Umbrella, que se llamaba los niños Wesker, que le colocaron, que en definitiva pescaron a un grupo de niños, de padres con capacidad o intelectos superiores, en los cuales ellos pensaron y creían que al colocarle estas modificaciones genéticas ellas lo iban a poder soportar. Entonces era un proyecto tan ultra secreto por parte de Umbrella que hasta para ellos mismos estaba oculto, solamente para personas muy especiales. Y a todos esos niños los nombraron los niños Wesker. Por eso en los que jugaron a los Resident Evil... O sea, ni siquiera sabemos si ese es realmente su apellido. Exacto, no lo sabemos. Como el nombre de proyecto. Por eso cuando jugáis al Resident Evil, el Origins, el 2, tú peleas contra una mina Wesker que dice que es la hermana, ¿cachai? Pero en definitiva son porque tienen parte del proyecto. Exacto. Entonces a la larga después te weón parte la típica weá de la clonación, weón, porque el weón soporta, se va modificando el virus, weón, al final mata en definitiva al primer Wesker, que es el del Resident 1. Pero hay otro Resident modificado genéticamente, weón, o sea, otro Wesker, ¿cachai? Entonces vuelve a tener todo y ahí es como un poco lo que se engancha la película, de por qué hay tanta Mila Jovovich, weón, así como... clonazo, weón, que en definitiva este weón vendría haciendo lo mismo, weón, pues está clonado y se va clonando, y de hecho lo explican en el 5, weón, que por último como que en el Resident 5 cuentan que ya el Wesker que se enfrentan al final es un Wesker que ya es capaz de contener todo el virus T, weón, ¿cachai? Todo el potencial sin necesidad de transformarse en un zombie gigante, weón. Pero sí presenta una fusionarse con un Tyrant. Exacto, no te modificáis así mórbidamente, pues, weón, ¿cachai? Salvo que, al final que el weón ya se conecta completo, weón, con una modificación superior, y ahí se transforma casi en una bestia que pelea en un volcán con una weá casi... y ahí se pone medio cinematográfica la weá, pero el trasfondo del personaje en el libro y de los primeros 3 tomos, que vendría siendo hasta el Resident 3, el puta es súper cuático, porque el weón le importa porque entonces el weón en el juego en sí no está presente, está presente solo en el 1, que pelea, o sea, revela la trama que el weón eres un star y te traiciona y toda la weá, porque al final tenía todo el plan de la mansión. Sí, en el 0 también también sale, sale en pero en el 2 y el 3 no,
En el 2, no, porque en el 2 se supone que no. En el 2 se supone que no. Pero este libro aborda como qué estaba haciendo el weón durante el 2 y el 3. Claro, la gracia que tiene F. Perry, weón, en los libros que ella hace de videojuegos, aborda los huecos argumentales que dejan los juegos, pues, weón. Y ella los rellena y los complementa dentro de sus libros, ¿cachai? Entonces es bacán porque veis ciertos trasfondos y la mentalidad del personaje, pues, weón, ¿cachai? Por ejemplo, Wesker trabajaba con Birkin en el Resident 0, weón. De hecho fueron los que liberaron los zombies, weón, dentro del... ¿Con el Dr. William? Del William Birkins, claro, weón, ¿cachai? Eran amigos, weón. Y después cuando el weón cagó nomás, weón, ¿cachai? Porque le daba lo mismo. Como que el weón no tenía como esa no generó nunca un lazo de cariño con nadie, ni siquiera con el hijo que tuvo. Porque también en el libro se explica que este weón como que se acostó, tuvo un interés romántico, por así decirlo, con una mina de, no me acuerdo si era de Edonia, una república culiada rara, weón. Y queda embarazada, pues, weón, ¿cachai? Pero weón tampoco está ahí con el hijo, pues, weón, ¿cachai? Creo que tampoco subo. Pero el personaje como que siempre busca su propio bien, pues, weón. Y a cualquier modo, aunque sea que tenga que infestar a toda la ciudad de zombies, bueno, aunque sea que tenga que modificar distintos tipos, igual le da lo mismo. Entonces, bueno, personaje a nivel literario, bueno, que yo encontré bastante bueno, bueno, y bastante... Don Alberto Wesker. Alberto Whisky. Alberto Whisky. Así que ese es mi personaje final. Buena. Falta entonces Nacho, y cerramos con nuestro invitado. Sí, pues. Nuestro invitado con la I de Ignacio. Maratón de 4 horas de 4 horas de una para adelante. Oye, y después cuando nos despidámonos nombrando a todos los weas que dejamos fuera. Claro. Chao Bowser, chao Dr. Willy, chao, y de ahí nos despedimos para que después no nos jueguen con que, oye, pero no hablaran de esto. Claro. Mira, por favor, tu number fucking one. Ya, mi número 1 es el caballero de Artorias, ya, el personaje del Dark Souls, de la saga del primer Dark Souls, ya, que tiene un nombre un poco más rimbombante, que es como Artorias de Abyss Walker, ya, como el caminante del abismo, ya. Se supone que te lo cuentan en los ítems que tú vas encontrando y algunos NPC que te van contando un poco la historia porque tú no lo conocí. De hecho, en definitiva, solamente algunas personas se podían enfrentar con él, porque cuando recién salió este juego había una edición limitada que se llamaba Dark Souls Prepare to Die Edition, ¿ya? Que creo que solamente salió para PC. Y solamente ahí uno podía... Como que ya ahí te avisaba que la voy a hacer para el Prepare to Die 1000 times. Y yo, la verdad, cuando primera vez jugué eso, me di vuelta y toda la cuestión, yo no tenía esa versión, ¿ya? Solamente lo pude acceder cuando remasterizaron el Dark Souls y está para la PlayStation 4, ¿ya? ¿Y por qué lo elegí? Porque además de ser como dentro del juego como una figura como legendaria, ¿ya? Por su virtuosismo, porque era uno de los caballeros de Wing, ¿ya? Y fue el único que pudo como caminar por el abismo, que era como, se puede decir, como la oscuridad donde quería combatir de hecho es como la trama, que en teoría uno tiene que encender como los fuegos o llevar el fuego primal para que la oscuridad no envuelva a la humanidad, por decirlo de alguna forma, ¿ya? Entonces este personaje puede entrar al abismo y salir del abismo, ¿ya? El único, por decirlo de alguna forma, ¿ya? Y lo elegí porque en definitiva cuando va a rescatar a cierto NPC, para no spoilear la historia completamente, va con su compañero que es un lobo, Sif, ¿ya? Y a Sif lo emboscan, ¿ya? Y él, para protegerlo, puso como una magia, pero él obviamente quedó desprotegido, Artorias. Sif es el que te pega con el cuchillo en el hocico. Exactamente. Supone que ellos dos son como Artorias y Sif, que de hecho tú entras como en el bosque y en una parte ves la tumba de Artorias y ves la espada y aparece el lobo Sif y toma la espada, obviamente como tú un intruso, y él trata de atacarte para matarte, ¿ya? Pero después aparece, cuando uno entra como a donde realmente estaba Artorias, ¿ya? Artorias ya tiene una... ¿por qué me gusta esto? Porque a mí me gusta mucho un manga y un anime que es Berserk,
¿ya? Bueno. Y Miyazaki, ya, para hacer el personaje de Artorias, se ocupó muchas referencias de Berserk, no de Guts, sino o sea, de Guts, pero con la armadura de Berserk, ¿ya? Cuando tú te enfrentas a él, tú te encuentras con una persona con un brazo roto, con una espada de 2 manos blandiéndola y matando a la weá que se le cruce. Y exudando oscuridad. Entonces, como que de alguna forma el loco perdió obviamente como la voluntad y ahora es como un arma, ¿no? Claro. Así como la armadura de Berserk lo hace con Guts, ¿ya? Porque obviamente Guts pierde su voluntad, pierde su designio y el buen ataca. Y tiene unos movimientos bestiales, ¿ya? Y es, pero contra difícil ese conche su madre, ¿cachai? O sea, el buen, para que lo diga el Nacho. El buen avanza, o sea, el buen recorre todo el escenario, más encima tú te lo conté como en un coliseo, ¿cachai? En el coliseo de Odyssey, ¿cachai? Y el buen avanza todo el escenario para pegarte un sablazo. Si no te lo pega, el buen vuelve a saltar al lado tuyo y te pega otro sablazo. Y así, ¿cachai? El buen no te deja. Es muy poco las ventanas que tiene como para pegarle o como para hacerle un parry, ¿cachai? Y ese es mi personaje por su complejidad y por su historia y por su background, porque la verdad es como enfrentarte a Guts, honestamente, es como enfrentarte como al loco de Berserk con la armadura puesta, ¿cachai? O sea, el bueno, te quiere puro partir en la mitad, ¿cachai? Nos despedimos entonces con un broche de oro, pero con puros buenos brígidos estamos hablando, pura gente llora, pura gente de museo. Oye, salió capítulo larga duración, pues weón, ¿cuánto? Casi 2 horitas. Casi 2 horitas. Casi 2 horitas, el Snyder Cut. Pero estuvo bacán, porque si nos tiramos así es porque nos tocamos varios, bueno, a varios y los desarrollamos, bueno, así que sí. Y siempre puede haber un villanos 3 más adelante, villanos 4, villanos 5 y hablar de más. Pero este es nuestro top 3, ¿o no? Sí. Hasta hoy. Hasta que veamos alguna wea más difícil. Oye, despidámonos entonces, pues muchachos, porque ya mañana hay que trabajar también, así que creo que estaría bueno que lo dejáramos hasta acá. Pero cerramos un buen capítulo, pues despidámonos de todos aquellos villanos que no estuvieron en este capítulo. Sí. Chao, Mr. Bison. Chao, Bowser. Chao, Goofy. Chao, Doctor Robotnik. Chao. Donkey Kong. Chao, Donkey Kong cuando eras villano. Claro. Chao, King K. Rool. Chao, Nemesis. Chao, Nemesis. Chao, Nemesis. Chao, Tyrant. Chao, Ares. Chao, Liquid Snake. Zeus. Vamos despidiendo a Zeus, todos los culeos. Oye, así que bueno, para ahí nos juntamos en la otra. Y en algún futuro tendremos algún especial nuevamente. Darle las gracias a nuestro invitado. Sí, de nuevo. Sí, muchas gracias. Casi ni me despido porque parecía panelista ya, así que. Sí, claro. Así que muchas gracias, chiquillos. Espero que se haya sentido cómodo. Sí, obvio, no estuvo entretenido. Sí, muchas gracias por los aportes, muy informado, muy bueno ahí, se nota que hizo la tarea. Sí. Se agradece. Chicos, y nosotros nos encontraremos en un nuevo capítulo, pues, y nuevamente un gustazo jugar con ustedes a este juego. Igual, cabros. Así que ahí nos vemos pronto. Recuerden, no sé si quieren dejar algún saludito. Yo, quiero ahí saludar ahí a Marcus Banner, que me mandó un mensaje diciendo que nuestro podcast se convirtió en una adicción peor que la cocaína, llamado para retarme, así me metiste en la pasta en esta wea. Hay varias cosas peores que la coca, así que sí podemos hacer una vez. Ya tenemos ahí una persona que lo enviciamos, así que para que invitemos a las demás personas a escuchar todos los capítulos. A don Marcus también, entonces. Sí, pues. ¿Usted, don Gaso? No, yo ahí saludar nomás a la gente que nos escucha y recordarles que estamos para que nos sigan ahí en Spotify, en YouTube y para que estén atentos a activar la campanita ahí en YouTube para que les avise cuando subamos un nuevo capítulo. Así que cualquier novedad también vamos a estar subiendo más cositas ahí en Instagram, como la que hicimos de la encuesta ahí de los héroes y los villanos. Sí, vamos a estar más presentes en las redes sociales ahora. Sí, Nachito, usted, @ ahora sí tal cual, algo. Bueno, no soltero, aunque no el dato. Tiene mucha. Soltero,
Pero sí, o sea, un saludo para mi mamá, un saludo para mi... No, pero si quieren, obviamente, bueno, si hablar más de, porque yo igual de Bloodborne y de toda la saga Soul, pucha, tengo caleta de lore. Así que la gente vamos a tener que traerte un especial de Soul. Claro. Sí, bueno. Pero me puede seguir ahora sí tal cual y conversar acerca de la... Si tienen alguna información o creen que algo me equivoqué. ¿Y tu expertise en el área de la salud también? Pues cuando de repente hay gente que quiere conversar y también se quieren conversar acerca de la depresión, de la esquizofrenia, sí. De algunos cosas, trastornos también. Que han invitado, que han cordialmente invitado. Siempre un buen tema. Sí. Oye, claro, yo despedirme, mandarle saludos también a nuestro compadre Rob 4 Tercios nuevamente, a Minimalista Furioso y a toda la comunidad que siempre nos apoya y nos manda saludos. Así que eso, pues, cabros. Nos retiramos ya con el clásico, ¿no? Sí. Estamos entonces, así que nos vemos en el próximo capítulo y ¡Hadouken!